Estaba silenciado. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un directo más de celebración. Espero que me estén escuchando por ahí. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan cerca? ¿Me escuchan lejos? Vamos a comenzar. Si estaba silenciado el micrófono, empecé con el pie izquierdo. Ya saben. Pues bueno, estamos celebrando 10 años de Dibújame un. Vamos a saludar a todos los que están en el chat en vivo, que no aparece en pantalla por alguna razón. Según yo lo cuadro de chat, ahí debería aparecer, pero a ver, no, ahí debería aparecer, ni modo. Espero que estén atentos al chat en su pantalla y no en la mía. Así que, hola Magli, hola Mr. Cat, ¿cómo estás Mr. Cat? Qué milagroso, Mr. Cat 62, se cambió el nombre de Mr. Cat, o siempre ha sido 62. No me acuerdo que sea 62. Hola Manuel Eduardo Saldía Campos 3340 como nuevo artista héroe. Muchas gracias por volverse miembro a Manuel Eduardo. Saludos desde... puso una bandera. Escuela pública, señores. Saludos desde su país. Gracias, Carlos. Digo, Manuel Eduardo. Y Magli y Mr. Cat nada más. A ver qué pasó. Somos 41 usuarios simultáneos, pero somos... ¿cuántos espectadores? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me dicen mis espectadores. Bueno, no importa. El chiste es que hay gente aquí. Vamos a celebrar y como pueden ver tenemos 10 años en Dibujamon. Estamos celebrando, bueno, 10 años en YouTube. Estamos celebrando y vamos a hacer este directito con varias etapas, ¿sí? La primera va a ser preguntas y respuestas. La segunda, vamos a irnos a la mesa de acá atrás y vamos a ver mis materiales. Y por último, directamente desde la comunidad de YouTube, vamos a ver una segunda galería de celebración aquí mismo. Vamos a mostrar los dibujos que compartieron en
la comunidad de YouTube, todos los suscriptores. Para finalizar será esa galería, así que supongo que es por lo que muchos están aquí, así que vamos a aguantar. Miquel, ¿por qué eres tan guapo? Dice Mr. Cat. ¿Dónde te fuiste? Estás medio raro, Mr. Cat. Dice... A ver. Vamos a ver. Tenemos... Sí, era la hora. Son las 5. Muy bien. Lo empecé desde antes porque pues, quería darles tiempo de juntarse y pues, estar aquí. Así que vamos a darle. Y primero, a ver, déjenme ver. Vamos a ir a las preguntas y respuestas. Y voy a leer las preguntas de la publicación, una por una. Y voy a intentar contestarlas lo más rápido posible para que este directo no sea de 24 horas. ¿Cuál es tu rutina de skincare, no? Ninguna, Mr. Cat. Tengo cutis de 15 años. Todavía me salen mis granos. Ya me estoy quedando sin voz y acabamos de empezar. Yo escucho muy alto la música. ¿Cómo escuchan ustedes, chicos, por ahí? Si está muy alta, me dicen. Dice, ¿la galería la subirás en Facebook? No, chicos, la galería ya está. Se hizo una publicación. Manuel se hizo... Sí, es Manuel, sí. Se hizo una publicación en la comunidad de YouTube. Y ustedes tenían que poner a partir de esa publicación sus dibujos. Tuvieron todos estos días. Y los vamos a ver aquí. Aquí los dibujos. Mete el agua en hielo y nada más. Y nada desde las 5 am. Y no hago nada desde las 5 de la mañana. Ok, muy bien. Déjame ver. Les vamos a hacer un cambio por aquí. Si todo va bien con el directo, procedemos a la primera parte de preguntas y respuestas, señores. Yo escucho bien la música, dice Mr. Cat. Muy bien. No, pero... ¿y me escuchas bien a mí? No solo la música. ¿No vienen por la música o sí? Porque qué tal si tengo que hablar más fuerte, no voy a poder. Me voy a nuestra primera sección. Preguntas y respuestas, chicos. Vámonos. ¿Cuántos espectadores tenemos? ¿Dónde sale eso? La verdad es que tengo como 3 años sin hacer un directo, entonces no sé cuántos espectadores hay, así que... Pero solo veo a Magli, Mr. Cat y Manuel en el chat en vivo. Por alguna extraña razón. Pero bueno. Vamos con nuestra primera sección de preguntas y respuestas. Vamos a hacer un ligero cambio por aquí. Boom. Listo. Espero que me escuchen ahí. Y... vámonos a las preguntas y respuestas. 4 años sin hacer un directo en forma, dice Mr. Cat. Fuck. Sí, así es. Tengo el mal presentimiento de que el resto no puede comentar. ¿Crees? A ver, vamos a ver. Chat en vivo. ¿Crees que no pueda comentar el resto? Pero aquí está Magli y aquí estás tú, Mr. Cat, y está Manuel. ¿Verdad, Manuel? Tú sí puedes contestar, Manuel. Ya. Chicos, si no pueden contestar, háganme llegar de alguna forma que no pueden escribir en los comentarios. No, no es cierto. Deben ser suscriptores para comentar. Entonces, sí, el chat está para suscriptores, señores. ¿Qué pasó? Suscriptores. ¿Por qué no son suscriptores? Suscríbanse. Es que Manuel es miembro, dice. Sí, muchas gracias, Manuel. Muy bien. Vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Y me voy acá al... ok. ¿Cómo voy a ver los comentarios? Ah, ya, sí. Ya me acordé que podía sacar el chat de aquí. A ver. Ventana emergente. Muy bien. Sí, lo tengo en ventana emergente. Muy bien. Y ya puedo pasarme a la pestañita de las preguntas. No las he visto. He visto que han comentado, pero así a fondo no las he revisado. Vamos a ver. Vamos a verlas por primera vez. Entonces, solo tengo que buscar aquí la que dice cuadro de chat. No. Alertas.
Preguntas, aquí está. Preguntas y respuestas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Ok, le voy a seleccionar entonces. Publicación de Dibújame. Ahí está. Muy bien, señores. Ya estamos en las preguntas y respuestas. Dice, ¿había que subir el dibujo? La cartulina, dice. Denle like a este video. Sí, señores, ¿quieren más directos? Ya saben, tienen que apoyar los directos. Ya subí mi dibujo, dice Manuel. No, ok, gracias, Manuel. Híjoles. Manuel, ¿cómo se lo explicamos que los dibujos ya los guardamos? No te preocupes, Manuel. No te preocupes. Ok. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Les parece? Y voy a ordenar los comentarios por más recientes. Y voy a leer. Ni modo de irme hasta abajo. Entonces vamos a leerlos de los más recientes a los más antiguos. Vale. Tarde, pero lo subí, dice Manuel. Ok, Manuel. Ok. Dice. Gracias, dice Jordanic. ¿Tiene el chat solo miembros? No creo. ¿Están suscritos? Debe ser solo para subs, entonces. Ajá, gracias Junior Danik o Jordanic. Ok, y gracias Junior Danik o Jordanic. ¿Cómo se pronuncia? Ahí me corriges. Dice, ¿tiene el chat solo para miembros? A ver, voy a revisar, pero no creo. Usuarios simultáneos, editar, personalización, chat vivo, reproducción del chat vivo, resumen del chat vivo, el ranking. Modo de participantes. Ah, sí, exactamente, dice miembros. No, vamos a ponerle suscriptores. Sí, chale, o sea, what the fuck. A ver si con eso se actualiza. Se guardaron los cambios, dice. Vamos a ver si ya pueden comentar. Estoy mostrando otra pantalla que no es. Ups. Ok, muy bien. Ya lo cambié. Gracias, gracias Junior Danik. Alguna extraña actualización de YouTube que dijo miembros, porque pues vamos, tenemos 6 miembros en el canal como para pues limitar a todos los demás. Vamos a ver. Y llevamos 18 minutos platicando con los miembros. Gracias, miembros. Aunque fíjate que a ver, Mr. Cat, ¿eres miembro? Dice no, Mr. Cat no es miembro. Mr. Cat, ¿a quién estafaste? ¿A quién le quitaste su membresía, no? Ok, ahora sí. Hola chicos, ¿cómo están? Ya. Regresaron los comentarios. Buenas, dice ya. Estaba el directo configurado solo para miembros. Pero bueno. No, chicos, las preguntas y respuestas no son del chat en vivo. Lo siento. Ahora sí, vamos con las preguntas y respuestas. Dice, a ver, primero fue un comentario de Junior Danik sobre que el chat era solo para miembros. Gracias por ese increíble dato. Te la rifaste. Ahora sí, Fernando. Digo, Junior Danik. Y la primera pregunta es de hace 2 minutos. Y dice, ¿cómo hiciste? A ver si la ven. Ah, es que si la voy bajando. Ajá, ahí está. Dice, ¿cómo hiciste el efecto de desgaste de óxido y del hierro en la escultura de World of Warships? Con diferentes tonos. Haces un café así muy tono cafezoso. Como dice cafezoso que te da asco. Y se lo pones y pues de ahí si quieres le puedes agregar tonos más claros o tonos más oscuros. No lo mostré en ese video. Lo voy a revisar, pero yo recuerdo que así lo hice. ¿Sí? Es más, a ver. Vámonos rapidísimo aquí a... Lo voy a revisar. ¿Qué video fue? World of Warships. Dibújame. Ah, chinetas. Dibújame. Si no, ahorita nos van a salir miles de anuncios. A ver. Sí, así quedó guapo, ¿eh? Sí quedó muy guapo. Nos vamos a ir directamente a esa parte. Pero...
a la sección de la pintura. Ahí está. Sí. Es que quedó muy guapo ese barco, todavía lo tengo ahí, ¿eh? Ok, pinturita. Me lo brinqué, creo. A ver. Muchas gracias, chicos. Dice, no se vio la pregunta, perdón. Estamos viendo ahora un comercial. Todo por meterme a buscar cómo hice el proceso. Le voy a quitar el audio, no van a escuchar doble audio. Ajá. Ahí está el anuncio, más anuncio. Sí, ya, ahí está el proceso, mira. Esos son 2 tonos de café. La pintura tiene que estar muy disuelta, la primera capa. Un café medio, le voy a decir, cacoso. Un café muy cacoso. Ahí está la pregunta. Ahí está, ¿cómo hiciste el efecto de desgaste? Un café muy cacoso, ¿sí? Bastante diluido. Y el segundo ya no tan diluido y un poquito más intenso, más, si quieres, más oscuro, de otro tono. Y ya pues lo vas acomodando así en esas 2 etapas y queda guapo, ¿eh? Y sobre todo tiene que estar como escurrido. Para que parezca óxido tiene que estar escurrido. Muy bien. Ya proyéctalo, Magazo. Ya, sí, cierto. Las preguntas. Ya. No estaban viendo nada. Yo estaba viendo todo. Dice, Miki, te apellidas Bottom. Te ves más joven. Bottom de traserón. Trasero. ¿Cuál es tu escultura más grande? Perdón, esas preguntas no. Vamos a las preguntas de la publicación que se hizo hace días. Ok. Dice... La siguiente pregunta es de Chihuahua Goku. ¿Cómo estás, Chihuahua Goku? ¿Y por qué no te apareces aquí en el directo? Así está, jaja, mi pregunta. Ahí de hace minutos dice Chihuahua Goku, ¿qué se siente haber dejado los directos atrás? Fíjate que lo he comentado muchas veces con mi asesor de YouTube. Y es divertido, o sea, y enlazas con la gente con la que platicas, con la que juegas, con la que está en los directos, pero es muy cansado porque es invertir muchas horas del día y pues obviamente un directo, si no te dedicas a hacer directos, no tiene el rendimiento o el resultado que tendría un video, entonces es muy difícil vivir de directos. Entonces, pues por eso, pues adiós directos, porque tengo que hacer otros dibujos y otras esculturas y otros videos. Pero sí, se extrañan un poquito. Hola Miquel, me encantan tus esculturas, dice Brian López. Gracias, Brian López. Vamos a la siguiente pregunta. Ya contesté a Mr. Cat. Ok, es de este lado y dice... ¿Algún día harás un dibujo de Gohan Bestia contra Cell Max? Tal vez no contra Cell Max, pero sí me gustó el manga cuando Goku y Gohan entrenaron y sacaron sus estados más fuertes, Gohan Beast y Goku Ultra Instinto dominado, o como le quieran llamar, es el Ultra Instinto. Y esa parte estuvo muy buena que dices, deberíamos hacer un dibujo de esto, pero... Vamos, tal vez cuando regrese Dragon Ball, tal vez, pero no de Gohan y Cell Max. Dice la siguiente pregunta. Dice: ¿cuándo un segundo versus con Artemaster? Yo creo que le ganas sí o sí. Pues estaría bien. Artemaster ha estado un poquito haciendo otro tipo de videos. Entonces no sé cuándo se podría hacer una colaboración igual. Pero está difícil. Artemaster es Artemaster. Tiene su técnica. Así que es Artemaster. Ok, muy bien. Así que respondiendo a esa pregunta, me gustaría, pero no sé cuándo, la verdad. Siguiente pregunta, dice: ¿qué me recomiendas para hacer un manga propio siendo latino? Ok, Arona Contreras, atención, 3725. Un manga, si te recomiendo, ¿qué te recomiendo? O sea, ¿de qué temática? Bueno, ojo aquí. Yo entiendo, por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo. O sea, yo como mexicano no lo haría
como lo suelen hacer todos los mexicanos. Meten la cultura azteca y meten muchas cosas de las raíces como de hace siglos, ¿no? Las raíces actuales son un asco, pero como que se vuelve ya muy trillado, que dices, manga o cómic mexicano, aztecas, mayas, olmecas, todo, siempre así como que muy, digo, yo sé que son las raíces, pero se vuelve trillado, se vuelve ¿cómo se dice? Pues un cliché, ¿no? Entonces, como latino yo haría un manga, o te recomendaría que hagas un manga, pues un poquito, que sea original, ¿no? Digo, si haces algo regional o ¿cómo se dice? ¿Cómo? No sé, o sea, que no sea el trillado que dices, un manga mexicano, aztecas. Por ejemplo, acabo de ver Batman Azteca y dices, no lo sé, Rick. Pero bueno, es mi recomendación, que no caigas en esos clichés. Ok, siguiente pregunta. Esa pregunta me recordó varias cosas. Dice, siguiente pregunta. Dice, dibújame un saludo desde Venezuela. Mi esposa y yo. Perdón, mi cara tapa la pregunta. Voy a mover mi cara. Zup, ahí, ahí, si quieres. Listo. Dice, dibújame un saludo desde Venezuela. Mi esposa y yo admiramos tu trabajo. Simplemente fuiste mi ejemplo para comenzar a dibujar anime. Me gustaría que hicieras nuevamente la galería de subs. Esa sección es muy importante para muchos en el canal. Saludos y bendiciones. Sí, ese comentario sí lo respondí. No sabía que era de la publicación de las preguntas y respuestas. Ok, muy bien. Muchas gracias, José Ángel Vázquez Correa. Saludos para ti y tu esposa. Muchas gracias por apoyar el canal. Y sí, como puedes ver, pues estamos tratando de rescatar de cierta forma las galerías. Vamos a seguir con ellas. Siguiente comentario es de Manuel. Sí, ahí está. Emanuel, ¿cuál ha sido tu mejor año? Mi mejor año, híjoles, depende, ¿no? O sea, como persona creo que tu mejor año siempre es el año en el que estás, güey. Pero como canal, yo creo que los mejores años de Dibujame cuando fue en pandemia, o sea, que tenías el tiempo del mundo y yo subía un video y subía otro video y subía otro video y subía otro video. Entonces ahorita, como tengo menos tiempo, pues subo menos videos. Entonces, pues, digamos que los mejores años del canal fueron como finales de pandemia y salida de pandemia, que incluso nuestros directos, no, olvídalo, no hacíamos directos, estoy pensando en Juégame no, pero sí, los mejores años del canal fueron esos, y mi mejor año, pues creo que siempre es el mejor año en el que estoy. Eso me gusta pensar. Ok, muy bien, siguiente pregunta. Gracias, Manuel, por esa pregunta. Siguiente pregunta es de Edwin Amiel Gómez. Ok, muy bien. Aguas ahí con esos nombres. Dice, ¿me puedes mandar un saludo a mí y a mis amigos? Me llamo Yael y mis amigos Donovan, Juliet, Vico y mi hermana Dalia. Saludos a todos ustedes, amigos de Yael, porque su usuario se llama Alejandro, ¿no? Sí, exacto. Dije, ¿qué pasó? Ok, muy bien. Siguiente comentario es de Antonio García. Puso, me mandas un saludo. Ok, no sé si podría mandarte un saludo, Antonio. Sí puedo. Saludos, Antonio García. Y muy bien, siguiente comentario, pregunta. Dice, ¿piensas en el futuro hacer un remake a otras de tus figuras de Dragon Ball que ya estén viejas? Interesante pregunta. Me gustaría hacer un Vegeto. Tengo un Vegeto por ahí todo, embarrado. Foto para el Face. Y sí, hola Miguel, ¿cómo estás? Y tengo también, no sé, hubiéramos puesto de hecho estaba guardando, tengo una caja con esculturas viejas ahí todas amontonadas. Y pues no lo sé, o sea, sí me gustaría hacer una de Vegeta, de hecho podría decirse, pero ya no la tengo, entonces pues es como empezar de cero. Entonces, pues la idea es hacer una Vegeta escultura, una Vegeta de escultura Mega Instinto o Ultra Ego. Ustedes me entienden, ¿no? Si puedes leer preguntas por aquí, dice Santiago. Vamos a darle prioridad a las preguntas de la publicación, que lleva días ahí. Y ya después,
antes de cerrar esta sección, no, rápido, quien quiera preguntar algo ahí, la preguntamos. Les preguntas la ley de la publicación. Gracias, Chihuahua. Gracias, Chihuahua. Oigan, ¿por qué Chihuahua Goku no es moderador? ¿Qué hiciste, Chihuahua, para que te quitáramos el mod, no? yo sabía que eras mod, Chihuahua, ¿no? ¿Te hiciste nueva cuenta? Ok, muy bien. Sí, siguiente pregunta. Es de... gracias, Santiago, por tu pregunta. Santiago Caro. Ok. Siguiente pregunta es de Maribel. Dice... Maribel Farías. Y dice, hola, por favor, ¿me podrías enviar un saludo para el próximo video? Soy David Parrales. Una pregunta. ¿Harías un dibujo realista de Goku o Vegeta en su forma final? No sé, dice, no me falta mod, no, me falta el mod aquí. Ah, ok, eras mod de Juégame, ya, gracias, Chihuahua. Te voy a hacer mod de una vez, no se me vaya a olvidar. Moderador de administración, moderador estándar. Cambiar modos de chat, en la pestaña en vivo. También puede, eso está muy bien, también cuenta con las capacidades de los moderadores estándar. Eso estaría bien, ¿no? Que pueda cambiar los modos de chat. O no sé a qué se refiere eso. Mejor moderador estándar. Ok. Cambio, dice... ¿Por qué cambió Magli? ¿Por qué cambió? Vendió fotos privadas de Mickey. Ya entendí. Ya entendí, es lo que yo pregunté. Hola, Dibujaverso. Hola, Hakim. Ok, estábamos en la pregunta, ya me pierdo. La falta de hacer directos, ¿verdad? Dice... ¿harías un dibujo realista de Goku o Vegeta en su forma final? No sé, güey. Es que... pues, tal vez. Oh, aquí veo un comentario de Mafeo. Ya casi llegamos allá. Lo voy a dejar como tal vez. No digo que no, pero sí tal vez. Así que no veo los pros, pero tampoco tiene contras, ¿no? Vamos, es como no sé, me confundo. Realismo, anime, como que hay algo del aspecto de Goku que no encaja en el realismo. Si te refieres a lo mejor a solo pintarlo semi-realista, porque otra cosa es cambiarle completamente el estilo y hacerlo como trasplantar a Goku en la vida real, y eso ya así como que aquí no hacemos eso, amigo. Ok, muy bien. Gracias, Maribel, por tu pregunta. Digo, David, y saludos también. Pedí un saludo. Muy bien. Siguiente pregunta. Ay, ¿dónde está mi chat? Siguiente pregunta. Es de Obsidiana. Y dice... ¿harías una escultura de Carnage o Toxin? Fíjate que sí pensé en cuando salió la película, hacer una escultura de Carnage, pero no me dio tiempo y ya no creo que regrese Carnage, al menos no por el momento, a menos que hagan una película sobre el Rey en Negro o King in Black de Venom, así que solo así. Muy bien, siguiente pregunta, vámonos rápido porque si no esto directo va a durar 3 horas. Daniel Uitron Mejía, sorry, dice Kamehameha, nada más, ok, sale Daniel. Siguiente pregunta. Oye, ¿podrías hacer a Luffy Gear 5? Soy un seguidor de hace 4 años. Fíjate que me ha planteado hacer una escultura de Luffy Gear 4. O me pasó por la cabeza cuando salió su transformación más reciente, que no me acuerdo cómo se llama. Supongo que es esa, Gear 5. Entonces, lo pensé, me ha pasado por la cabeza, pero no estoy seguro. Ok, siguiente pregunta. Dice, gracias, Gabriel, por tu pregunta. Siguiente pregunta es de Lester Craft. Hola, Lester. Y dice, hola, mi pregunta es que ¿en qué lugar vives? En México, el peor país del mundo. Para allá vamos, casi. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Harías una escultura de mi Spider-Man favorito, Tobey Maguire? Soy súper fan de Tobey. Adoro sus películas de Spider-Man. Incluso la 3 de Spider-Man que... es que es cine, señores, es absolutamente cine. La 3, todo lo que podrías encontrarle mal al guión es cine.
Mr. Cat, ¿qué pasó, Mr. Cat? No digas eso, Mr. Cat. Ok, muy bien. Sí, gracias, Mario González, por reafirmar mi fanatismo por el Spider-Man de Tobey. La 2 es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. No solo considerada por mí, sino por mucha gente. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Ay. Respondí la pregunta anterior de Spider-Man. Bueno, de si haría una escultura o no de Spider-Man de Tobey. Lo haría como fan, pero no para el canal, porque no va a tener vistas. Vamos, o sea, casi siempre voy haciendo como de lo reciente, o lo que digo, esto va a jalar, esto va a gustar, esto va a explotar, y la gente va a venir y me va a dar muchos likes, y voy a hacer, sí. A veces, esa es mi imaginación cuando me proyecto, digo, voy a hacer esto, sí, y no. Pero bueno, ok, siguiente pregunta es de... ¿Cómo se pronuncia eso? Jorbasa. Ok, Jorbasa. No me están albureando, ¿verdad? Ok, dice, ¿algún consejo para los que estamos aprendiendo a dibujar? Sí, no dejes de hacerlo. Si lo dejas de hacer, se te olvida. No es como andar en bicicleta. O sea, es que, o sea, sigues dibujando, te sigue saliendo, pero no. Yo me acuerdo, o sea, que antes yo me sentaba y decía, voy a hacer este personaje, ¡pum! Así, los de Final Fantasy, Goku, Saint Seiya. Y ahora tengo que sentarme y, ¿cómo era esto? Y ya te vas y dices, ¿a poco Seiya era así su armadura? Y dices, no, pues sí. Entonces, pues, yo recomiendo que practiques, ¿no? O sea, y que no dejes de hacerlo. Yo dejé de dibujar mucho tiempo y actualmente casi no dibujo, a pesar de que el canal se llama Dibujame Un. Pero bueno, ok. Espero haber respondido tu pregunta y mi consejo es, solo no pares, Miles. Digo, Jorbasa. Ok, muy bien. Yesenia, perdón, la siguiente pregunta es de Yesenia Aquino. ¿Me harías un dibujo estilo Dibújame Un? Pues siempre intento como hacerlo a mi manera. Sé que dibujo a veces mucho Dragon Ball y tal vez no se note mucho mi estilo, pero cuando dibujo otra cosa, no sé si has visto el que acabo de hacer, bueno, no lo acabo de hacer, mi anterior dibujo, así lo voy a decir, mi anterior dibujo de Toy Story, puse mucho ahí de mi estilo, o los dibujos de... es el que más me acuerdo. Pero siempre procuro ponerle mi estilo, ¿no? Obviamente a mi gusto, pero también que se asemeje a lo que estoy dibujando. También con los recientes, los dibujos de Spider-Man, Into the Spider-Verse, ahí también he puesto mucho pues, de como me gusta o como me salen los dibujos, porque así soy. Bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Si alguna vez haría un dibujo estilo Dibújame Un, pues eso es lo que siempre intento. Ok, llegamos al comentario que vi más abajo de Mafe y dice: hola Miquel, wow, un en vivo, qué emoción. Mi pregunta es, ¿en alguna ocasión has tenido que empezar de cero una escultura en la cual ya tenías mucho progreso? Lo vamos a ver muy pronto si es que hago esa escultura de Vegeta Ultra Ego Mega Instinto, porque ya tengo un Vegeta empezado ahí desde hace como 4 o 3 años, lleva ahí el pobre Vegeta agarrando polvo. Y quiero ver si lo puedo rescatar. ¿Rescatar en qué aspecto? Es un alambre antes usaba un alambre que era más como débil, como le voy a llamar. Entonces, si le agrego todo lo que le agrego siempre, pues puede que se caiga. Entonces, y no me gustaría. De hecho, o sea, si lo comparas con la que hice de Goku ahorita, de Goku Super Saiyan, el Goku lo pongo así o de cabeza y no se mueve, ¿eh? No se mueve para nada. Es como Godzilla también. Godzilla lo
pesan un montón. Godzilla pesa, como antes decía, son kilos y kilos de plastilina, pero tú lo pones de cabeza o de lado y no se mueve porque está fijado en 3 puntos, las patas y la cola. Igual el chimuelo, creo también. El dragón. Mr. Cat, el Toothless también está fijado en varios puntos y si lo mueves también... no, creo que ese no tanto. Pero bueno, sí, entonces todavía no, pero vamos a ponerlo a prueba. Gracias, Mafe. Gracias, Kisuna Frames, por esa épica donación de 19 barotes. Celebremos su primera compra en esta transmisión en vivo. Sí, gracias, Kisuna Frames. Sorry por las alertas, no están funcionando porque está enlazada a mi cuenta de donde hacíamos los directos de gameplays. Y quise como cerrarle sesión a Streamlabs y no encontré el modo. O sea, busqué tutoriales y entonces pues las alertas no están funcionando al parecer. Porque aquí están, pero son las alertas del otro canal. Entonces por aquí van a ver a lo mejor que alguien se suscribe y no va a estar aquí. Gracias, pero de todos modos, gracias Kisuna Frames. Si se pronuncia así, Kisuna Frames, por esos 19 barotes. Hoy vamos a comer, hoy invito las cocas. Muy bien, siguiente pregunta. Vamos un poquito despacio. Eran como, no vi ni cuántas eran. Sí le puse orden de más recientes, ¿verdad? Las preguntas. Ok, la siguiente pregunta, gracias Mafe por preguntar, es de Moisés González. Dice, ¿qué animes recomiendas? Yo veo animes solo para adultos. ¿Cuántos años tienes? No, es cierto. La verdad es que casi no veo ahorita televisión. Si hacen falta más directos, dice Magli, ya me cansé de ver K-dramas. Yo sí, no sé qué estás viendo, Magli, pero... K-dramas, ok. Hoy come Miguel y toda la familia, sí. Pero estoy viendo Dan. No es para menores de edad. Tiene contenido muy influyente para adultos. Entonces estoy viendo de vez en cuando, me veo un capítulo, me veo otro. Y pues... está para llenar espacio. La verdad es que no te digo, está súper chido, velo. Pero sí me vi todas las series de Castlevania de Netflix, la primera y la segunda. Ambas una tiene creo que 4 temporadas y otra 2. O solo una, no me acuerdo, pero están. Esas sí te las recomendaría. Dice, ¿cuándo eran las esculturas de plastilina de Goku, Ultra Instinto y Vegeta Ultra Ego? No sé. Estoy leyendo preguntas del chat. No, chat, no. Ok, muy bien. Espero haber contestado tu pregunta, Moisés. Y Moisés volvió a comentar de dónde soy, lo cual ya respondimos, así que espero haberte respondido ambas preguntas, Moisés, o sea, de México. Siguiente pregunta es de... ¿cómo se pronuncia eso? No sé, le voy a llamar... Bach. Le voy a llamar... Bach. Dice, hola. Envíanos un saludo, somos Mateo y Alexander de Perú, nos gusta mucho tu trabajo, gracias. Saludos Mateo y Alexander, hasta Perú. Siguiente pregunta es de Richard Ruiz. Hola Richard, ¿cuál ha sido la figura más difícil que has hecho? ¿Cuál creen ustedes? Dice la versión con doblaje de Dan. Sí, estoy viendo. No, estoy viendo yo todo. A ver. Camil Rin. Chinetas. Nombrezote. Señor Camil Rin. Todo el contenido que yo lo veo en su idioma original. Sea japonés, sea francés, sea en inglés. Todo lo veo en su idioma original. Es la mejor forma en la que puedes ver contenido. Excepto Dragon Ball. Eso sí, lo veo en latino. Sí, sí, porque me causa, no sé, me hace mal escuchar a la voz de Goku. Y sobre todo en 3 o 4 personajes. Y esa voz. No, mis oídos.
Lo siento, lo siento. Habrá gente que le guste y habrá gente que no. Pero perdón, no estábamos respondiendo pregunta, ¿no? Estaba mandando saludos a Mateo, sí, y luego a Richard Ruiz dice, ¿cuál ha sido? Ah, es que yo lancé una pregunta, ya. Perdón, eso me distrae. Arameo dice, claro que sí, Dragon Ball en latín. La de Godzilla tiene muchas escamas, ¿no? Sí, pero, ojo, ya veo que esa fue mi pregunta. ¿Ya viste la nueva Chainsaw Man? No. La de Chimuelo dice, la de Pennywise. Voy a decirlo. Chimuelo, sí, señores. Toothless es la escultura más difícil que he hecho. No solo porque es la más elaborada, la base, el dragón, las alas, o sea, todo, o sea, fue un trabajo monumental. Y no es porque sea mucha plastilina, sino que las alas quedaran completamente extendidas. Uf, es arte puro, señores. Ok, muy bien, sigamos. Siguiente pregunta. Espero haber contestado tu pregunta, Richard Ruiz. Siguiente pregunta es de Agus XD 2025, New York. Ok, Agus, motivación. Motivo del nombre del canal. Muestra tus esculturas más antiguas que tengas y una de las más actuales para comparación de los tiempos. Eso lo acabamos de ver en un video, güey. Sí, y quedó impresionante. ¿Vieron el video de Goku Super Saiyajin comparado con mi Goku Super Saiyajin de hace 10 años? Es que el cambio es brutal cuando los tienes aquí. Y es que la cámara nunca hace justicia a las cosas. Tú lo ves en persona y se ve impresionante ese Goku. Entonces, pero pues tengo aquí, a ver si. Sí. No, tengo Venom aquí. Pues no es la más antigua. Tengo una caja, les digo, de esculturas pudriéndose ahí. Venom sin mandíbula. Y bueno, casi siempre. Ay, no sé qué se cayó. Lo voy a poner aquí en el piso. Descanse en paz, Venom. Siempre que hago un remake de una escultura, procuro mostrar la anterior, ¿no? Si se han dado cuenta, como para comparar y que digan: ¡Puah! ¡Puah! Tu primer Venom. Sí, de hecho fue el primer Venom. Comparado con el reciente del juego de Spider-Man, también. Pero bueno, motivo del nombre del canal también. La idea del canal, siempre lo he dicho, era que tú vinieras y así es como empezamos, ¿no? Todos venían y decían: dibújame un Goku, dibújame un Saint Seiya, dibújame un Bob Esponja. Entonces, por eso la idea del nombre del canal era Dibújame un. Espero haber respondido tu pregunta. Y motivación, pues mi motivación es que me gusta lo que hago, supongo, o sea... Si eso es lo que preguntas, es que si me preguntas, yo amo mi trabajo, que es hacer esculturas y de vez en cuando dibujos. Me gustaría hacerlo más, pero tengo que vivir. Tengo que no trabajar todo el tiempo. Por salud, más que nada. ¿No? Porque pues yo podría estar aquí todo el día, pero tienes que salir, que te dé el sol, ¿no? Si no, te mueres. Ok, espero haber respondido tu pregunta, Agus. Y siguiente pregunta es de Edwin Arts. Edwin Artis. Dice: ¿es económicamente sostenible ser youtuber, creador de contenido, dibujante? Híjoles. He platicado mucho con los Drawingers y la verdad es que depende de la situación, el país y tus gastos o tus necesidades económicas. Aunque he visto canales de streamers, de youtubers, de creadores, o sea, que se dedican, digamos, a reviews de audífonos, y pues obviamente no tienen los millones de vistas, pero dices: ¿y de eso vives, carnal? ¡Wow! O sea, yo que tengo
medianamente, a veces bien vistas y a veces mal. Por ejemplo, el último unboxing se murió. Dices, ¿dónde están mis 4 millones de suscriptores, no? O sea, pero de dibujo yo creo que sí depende el enfoque que le des. O sea, y hoy en día es súper fácil que un short o un video se te haga como viral. Y es lo que muchas veces hace YouTube para atraer más creadores. Siempre debe atraer más creadores. Como, obviamente, subes un video y ¡pum! Se hace viral de la nada. Así sea un buen video, un buen dibujo, mal dibujo, ¡pum! Se hace viral. No se han visto esos videos virales que dicen mi primer dibujo de Goku, o dibujando a Goku, digamos, o dibujo a Spider-Man, y es un Goku todo chueco, y tú dices, tiene 3 millones de vistas, ¿qué pasó? ¿Por qué eso tiene 3 millones de vistas? Pues es por el morbo de la gente y YouTube tratando de atrapar al creador para que suba más videos, y ya sus siguientes videos pues no tienen ese impacto, lo he notado porque me meto y digo, a ver, esto tiene muchas views, y te metes y pero sus otros videos ya se murieron, no sé por qué. Entonces ya no sé ni de qué estoy hablando. Si era económicamente sostenible ser youtuber, creador de contenido, dibujante. Sí es posible, pero tienes que echarle muchas ganas porque actualmente hay mucha competencia. Dice, si quieres comer 3 veces al día, no. Tendrías que subir mucho y muy buen contenido como para que ya sea boom, boom. Así, ya vivo de esto. O sea, ya no es tan... O sea, sí es fácil volverte viral. Lo difícil es mantener esa viralidad, ¿no? A menos que seas MrBeast. Pero él no dibuja. Nadie como lo que tú haces. Gracias, Magli. Eres grande, dice Luis Ramón Soto López. Gracias, Luis. Ok, siguiente pregunta. Vamos a... ya está ahí. Es de Bad Drawer 21. Y dice... ¿Qué te impulsó a comenzar con este proyecto? ¿A qué dificultades te enfrentaste? ¿Por qué ponen varias preguntas en una pregunta, no? ¿A qué dificultades te enfrentaste en tus inicios? ¿Y qué te impulsa ahora, 10 años después? Sí, pongo las 3 preguntas dentro de solo 2 signos de interrogación. Parecerá solo una. Jeje, huevo. Ay, Dios santo. Sí, qué listo. Muy bien, me impulsó a comenzar este proyecto. Fíjate que yo había dejado de dibujar mucho tiempo y platiqué con un amigo, está dentro del Mi Draw My Life, por si quieres más detalles. Un amigo me llamó y me dijo, güey, ¿por qué no subes videos a YouTube de dibujo? Tú dibujabas bien chido, carnal. Entonces, pues yo dije, va, ¿no? O sea, creo que ese fue el detonante, ¿no? Y obviamente pues aquí en mi casa pues mi esposa me ayudó y me dijo, pues sí, pues dale, y compramos los materiales, y pues aquí ella se chutó todo para que yo pudiera estar aquí. Entonces pues supongo que esas 2 cosas, si me hubiera dicho, Nélese, vete al Coppel a chambear o a Chedraui, pues a lo mejor estaría yo en Chedraui, ¿no? Patrocíname, Coppel, ¿no? Ok, muy bien. Siguiente, ¿a qué dificultades te enfrentaste en tus inicios y qué te impulsa ahora 10 años después? Bueno, las dificultades eran que no sabía ni madres. Primero no me acordaba del dibujo porque había dejado de dibujar un montón de tiempo, ¿no? O sea, llevaba como... Ni siquiera me acuerdo cuántos años tenía sin dibujar, ¿sí? Entonces, pues esa fue la primera como dificultad. Luego que pues, hey, o sea, es grabarte haciéndolo, ¿sí? Y eso como que mi área terminal de la universidad fue nuevas tecnologías. O sea, sí, yo hice varios videos para la escuela, o sea, sobre videojuegos, sobre nuevas tecnologías, computadoras, redes sociales, etcétera, pero así el hecho de grabarte un proceso y luego explicarlo y todo eso, pues era difícil porque si nunca lo has hecho, siempre te va a ser difícil, ¿sí? Entonces, pues esa era otra, ¿no? Y otra dificultad, pues es que eres un pescadito entre un mar de gente que subía, ¿no?
Dice, ¿y qué te impulsa ahora 10 años después? Pues a que me gusta lo que hago. Fácil. Si yo tuviera que salirme de aquí a hacer otra cosa, buscaría el modo de dar clases de arte. O sea, o de escultura, de dibujo, de artes, lo que sea, porque ya vi que es mi vocación. O sea, tal vez debía estudiar artes, sí, pero casualmente en la Universidad de Artes, pues no, reprobé el examen, güey. No sé por qué. Siguiente pregunta. Espero haberte respondido de Bad Drawer 21. Ok, muy bien. Siguiente pregunta es de Sebastián Orozco y dice: ¿planeas utilizar algún material más allá de lo que es la plastilina escolar? ¿Algo como plastilina epóxica o pasta de secado al aire? Buena pregunta, Sebastián Orozco. Mira, si has seguido el canal desde hace mucho tiempo, habrás visto que he hecho esculturas de varias cosas. Ya usé un lápiz 3D, no me convenció. Ya usé esta porcelana fría o masa moldeable que seca con el aire y no me molesta, pero el problema es que te va correteando porque seca con el aire. O sea, tienes que empezar algo y terminar ese algo. O sea, por ejemplo, si haces la cabeza, tienes que terminar la cabeza porque a las horas ya dices, uy, yo seco aquí, no, maldita sea. Entonces sí, así como que no me gusta porque yo soy muy y es un tip, o sea, cuando estés trabajando, o sea, estás trabajando, te saturas, tu visión se satura de lo que estás viendo, entonces muchas veces no ves tus errores o no ves si algo no cuadra. Entonces yo soy muy ya lo dejo y al otro día lo reviso así como, no sé, con la cámara, le tomas fotos, lo ves en la compu, lo giras y ya dices, sí, esta oreja está más grande. Entonces no soy muy fan de la que seca al aire, tal vez de la que se hornea, tal vez esa sí la probaría. Ya no son unos niños, dice Magli. Ya todos los mods crecieron, sí, así es. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí he pensado, o sea, como probar otros materiales, pero vamos, este es un canal para demostrarles que se puede hacer con lo que sea. Y ahorita vamos a ver mis materiales, no sé si alcanzan a ver acá atrás en la mesa, tengo, no todos, pero sí como que los más básicos para que vean pues lo que hemos usado aquí en el canal. Siguiente pregunta. ¿Cómo va el directo, por cierto? A ver, voy a cerrar. No lo voy a cerrar. 38 espectadores. No sé. 39, 38 espectadores, sí. Ok, muy bien. Gracias, chicos, por estar aquí. Vámonos rapidísimo con la siguiente pregunta. Gracias, Sebastián, por tu pregunta. La siguiente pregunta es de lo mejor de la plastilina. Y dice, ¿cuál ha sido la escultura que más has tardado en hacer? No sé, el promedio son 30 días. El promedio, o sea, a veces... Si pudiera tardar más con una escultura, tardaría más. Pero a veces es de, ya llevo un mes sin subir video, maldita sea, esto se murió. Entonces es así como que, ya acabé, rápido, edición, vámonos. O sea, este Goku, por ejemplo, lo invertí alrededor de 30 días, unos 28, 29 días. Y los Godzilla, el anterior Godzilla también. Y yo creo que Chimuelo. Si hay una escultura en la que tardé mucho tiempo, fue Chimuelo, creo. Por ahí alguien mods, si se acuerda cuánto tiempo tardé con las publicaciones y como que subir a Chimuelo, pero yo siento que tardé meses y meses con Chimuelo. Sobre todo también sabes que cuando lo pauso y me voy a otra cosa, eso siento que se queda ahí como es un peso encima. Buenas, dice Noel. Buenas, Noel. Ok, muy bien. Siguiente pregunta, vamos a... espero haber respondido tu pregunta, lo mejor de la plastilina, pero yo voto por Chimuelo. Y señalo para allá porque está allá en la repisa, con sus alas extendidas y en todo su esplendor. La siguiente pregunta es de... los amigos de... Los amigos de Sonic. Dice, ¿harías un nuevo
de nuevo algunas figuras de Pokémon. Lo he pensado mucho, lo he pensado mucho así. Dije, debería hacer un Pikachu, porque creo que mi primera escultura de Pokémon fue un Pikachu o no. Y dije, no hace falta hacer un Pikachu o algo así, o un Mega Charizard, algo así. O sea, como que me dan ganas. Me dieron muchas ganas con esta de Netflix, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Concierge Pokémon. Dije, ¡ay, qué bonito se ven! Deberíamos hacerlos así peluditos nuestros Pokémon. Se verían de lujo. Pero sí, lo he pensado. Espero haber respondido tu pregunta a los amigos de Sony. Siguiente pregunta es de Génesis Segura. Dice, hola, mi pregunta es, ¿qué harías si se te acaba la plastilina y no hay tiendas abiertas? ¿Y qué esculturas harás en el futuro? Saludos desde Guatemala. Son tus preguntas, está bien. ¿Qué harías si se me acaba la plastilina y no hay tiendas abiertas? Fíjate que ha pasado que hasta la he llegado a pedir de internet. O sea, busco la marca y quién la tiene. E incluso como... Ahorita vamos a ir a los materiales, pero la marca que me gusta, o sea, es la que siempre busco. Y no siempre la tienen. Entonces cuando la tienen digo, dime de esas, y de ese color, y de ese color, y me las llevo todas. Porque no siempre tienen la plastilina que me gusta. Sí, es como que me está desenfocando la cámara. No siempre hay, porque es buena marca, entonces se acaba. O sea, no es una marca profesional, ni es cara, De por sí en la tienda siempre es caro comprar suelto. Pero yo la recomiendo al 100%. Ahorita la vamos a ver en los materiales. No se vayan para que sepan qué plastilina uso. Creo que es el único video donde voy a decir qué plastilina uso para hacer mis esculturas. ¿Me venderías una escultura? Dice Mateo. No sé, Mateo. La verdad es que es muy difícil porque si yo las pongo en una caja, es plastilina. Vamos. Pero me ha pasado muchas veces por la cabeza. Me dicen, oye, te la compro, bla. Y dices, ¿cómo haría para venderla? Ahorita tengo un Goku. Bueno, tengo el Goku en una cajita especial. Algún día se las voy a mostrar. De acrílico. Y me pasó por la cabeza. Si la fijamos el Goku a la base, a lo mejor sobreviva. Pero bueno, esa pregunta no estaba. Ajá. Ok, muy bien. Dice... la segunda es que la Génesis escribió 2 preguntas. Y dice... ¿qué harías si se me acaba la plastilina y no hay tiendas abiertas? Bueno. Pues ya eso, ¿no? Me ha pasado. No es que no haya tiendas, es que se acaba la plastilina. O sea, tal vez si lo viéramos como el apocalipsis, pues ya dejar de hacer esculturas. Ok, siguiente pregunta. Espero haber respondido, Génesis. ¿Y la ronda de Fall Guys con el trolazo dónde está? Titan Jagger, ¿cómo estás, Titan Jagger? ¿Alguien ya vio a Titan Jagger aquí en el directo? Nos hace falta Titan Jagger. Titan Jagger, gracias Titan por haber puesto tu pregunta. No sé, estoy pensando seriamente hacer no sé si gameplays, no sé, porque mi asesor de YouTube lleva muele diciendo, ¿cuándo haces directos? Tienes que hacer directos. Los directos sirven para conectar con la gente. Dice, Nelson debe estar en la universidad, tal vez. Dice, ¿qué pasó con la escultura de Dog Day? No sé, yo no hice Dog Day. ¿O sí? Así se llama. Ok, siguiente pregunta. Ya respondí la pregunta de Titan Jagger. Dice, la siguiente pregunta es de Spider Chris. Y dice, ¿has pensado o te gustaría hacer figuras de acción? Por ejemplo, yo las hago con porcelana fría y las articulaciones con legos de bola. Perrillo, Oye, ese es buen contenido. Se me hace buen contenido como para un canal. Así como creando mi propio Spider-Man. O sea, y si queda así algo que digas, ¡pua! O sea, se me hace buen contenido. De hecho, en la galería va a haber unos ahí que comentemos por ahí que están. Pero no son de porcelana, son de papel. Dices, no. Pero bueno, eso es más adelante. No se pierdan la galería de subs. Ok, gracias Spider Chris. Espero haber respondido tu pregunta. Y felicidades por esa idea tan genial de hacer esculturas con articulaciones de Lego de bola. Miku pregunta, dice, ¿harás más esculturas de Dragon Ball? Y por cierto, un saludo.
La pregunta se responde sola, Miku Draus. Así es, vamos a hacer más esculturas de Dragon Ball. Quiero hacer a Vegeta Mega Instinto basado en mi dibujo. Muy bien. Espero haber respondido tu pregunta, Miku Draus. Siguiente pregunta es de Dogman. Oh, qué peliculón, Dogman. Ay, me pasé. Dogman dice: ¿qué te motivó a dibujar y hacer escultura? ¿Tuviste algún bloqueo creativo, supongo? ¿Cuánto tarda en hacer un video? Muy bien. ¿Qué me motivó a dibujar y hacer esculturas? Que siempre lo he hecho. Siempre. Bueno, no siempre. Me refiero... Es que sí, dejé de dibujar un tiempo, pero... O sea, yo empecé a dibujar desde morro. Probablemente, si tú... ¡Hola, Mafe! Ya llegó Mafe, dice. Si tú, morro, estás viendo este video y tienes como 9 años, 8 años, yo estaba dibujando ahí, ¿sí? Y no paré. Llegó Dragon Ball, llegó Saint Seiya, yo dibujaba Mazinger Z. Ay, ya me delaté mi edad, ¿no? muchas cosas dibujaba yo. Y entonces, pues... Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? La pobreza. La pobreza porque nos gustaban mucho a mi hermano y a mí los Caballeros del Zodiaco, pero pues éramos pobres, solo teníamos plastilina, no teníamos los caballeros. ¿Se acuerdan de esos caballeros que medían así, todos mecos feos, pero se les podían poner sus armaduras de metal? Bueno, yo no los tenía, era pobre, entonces los hacíamos de plastilina. Sí, hacíamos esas madres de plastilina. Y pues así jugábamos con nuestros caballeros de plastilina. Y quedaban chidos. Me quedaba tan chido que mi hermano me decía: hazme el mío, güey. Y yo decía: va. Entonces, pues así está eso. Por eso mismo, pues me gusta, yo supongo, hacer esculturas de plastilina. Y además siempre me gustaba cuando me pedían tareas de maquetas de los dinosaurios o el sistema respiratorio de plastilina y todas esas cosas. Sí motivan mucho, o sea, o más bien ayudan a encontrar eso que te puede gustar, ¿no? Entonces, si le pones dedicación, o sea, si tú notas que ¿me lo juras, Chihuahua? Dice Mafe. Sí, Mafe, respondimos tu pregunta. Tendrías que irte atrás unos 20 minutos o tal vez media hora en el directo, pero no te preocupes, ya le respondimos. ¿En qué estaban? Ah, sí. O sea, todo eso que te ponen a hacer en la escuela sí te ayuda como a encontrar ese camino, esa cosa que te va a ayudar a ser tú. Algo así, no sé qué estaba diciendo ya, pero espero haber respondido a tu pregunta, Dogman. Ah, es que puso 3 preguntas, Dogman. No, eso es trampa. Dice: ¿tuviste algún bloqueo creativo? Siempre es ¿qué voy a dibujar? Siempre es. Porque siempre tengo que hacerlo pensando en algo que les va a gustar a ustedes o al público del momento. Sí, por ejemplo, digo, no, es que viene Five Nights at Freddy's, viene Poppy Playtime, viene Toy Story, no sé. Pues ya hemos hecho dibujos de algunas de esas cosas y así como que dicen: si yo pudiera dibujaría solo Dragon Ball, Saint Seiya o hasta Ataque a los Titanes, no sé, o sea, cosas muy, muy de mí. Dice: son los caballeros del Zodiaco, grandes héroes fuertes son. ¿Qué versión es esa? Cavalry Ring de... No me suena. Ok, entonces pues sí he tenido bloqueos creativos. Y dice: ¿cuánto tarda hacer un video? Yo tengo un problema. A lo mejor ven que otros creadores suben video más seguido. Bueno, es que yo tengo que hacer una escultura o un dibujo. Bueno, en general todos los canales de dibujo o esculturas, el proceso de construcción es más largo, ¿sí? Porque yo tengo que hacer mi producto, el que voy a grabar, o más bien el que voy a editar. Ambas cosas. Entonces tengo que trabajar primero en eso que voy a mostrarles y luego sentarme a editar el video, que eso es como una semana más. Y eso depende de cuánto material tenga grabado. Gracias, el rato lo veo completo, dice Mafe. Eso es todo, Mafe, esa es la actitud. Entonces,
pues sí, tardo bastante en hacer un video y mi promedio es más de 30 días. O sea, 30 días como en hacer algo así muy chido que es un Godzilla, un Goku y una semanita en editar el video. Dice algunas respuestas como que quiere hacer su dibujo de Vegeta en escultura, dice Magli. ¿Cómo lo supo? Ok, espero haber respondido tus preguntas, Dogman. Tus 3 preguntas, Dogman. Gracias. Muy bien, siguiente pregunta es de Emiliano Ramos Soberano. Dice, ¿cómo logras hacer esculturas perfectas de los personajes? Parecen sacados de la... Perdón, le di clic a la pantalla. Parecen sacados de la pantalla. ¿No has pensado en hacer una escultura de plastilina de un personaje de Marvel Comics? Pues ya hicimos una de Spider-Man y me gustó mucho. Sí me haría... Y güey, nos hicimos a Wolverine. Tal vez no la versión de los cómics, pero sí la versión live action que quedó... O sea, vete al video de Wolverine y me dices si no quedó... Pero bueno, este video va a salir para un montón de memes y emojis de Mikkel, ¿no? Entonces, vamos. Y aunque sí, ya hicimos a... A ver, Emiliano, tú no eres muy observador o eres un nuevo suscriptor. A lo mejor eres nuevo suscriptor, pero ya hicimos a Wolverine, ya hicimos a Venom, ya hicimos a... Y nada más esos dos, ¿no? A Hulk, hicimos a Hulk 2 veces, a Venom 3 veces, un Spider-Man. O sea, sí vamos a seguir haciendo más personajes de Todo Queda Perfecto, dice Magli. Gracias, Magli. Gracias, Mafe. ¿En qué estaba? Me distraen. Sí, eso de si algún personaje de Marvel Comics, pues sí lo haremos. ¿Y cómo logro que las esculturas queden perfectas y sacados de la pantalla? Ya expliqué más o menos cómo trabajo yo y normalmente trabajo en escultura y la observo mucho y digo, no sé, a distancia, cerca, de perfil, para arriba, para abajo, y digo, mañana la reviso. Y ya el otro día la reviso y digo, sí, aquí como que no cuadra, aquí le reducimos el tamaño de la cabeza, le hacemos la lengua más larga y pues así es como quedan las esculturas. Dice, Mikkel reprueba, inicia la Tercera Guerra Mundial. Muy bien, espero haber respondido tus 2 preguntas, Emiliano. Siguiente pregunta es de DSK9710. Me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando? Muy bien, si estás comenzando a dibujar o esculpir o lo que sea, vamos, al principio no te va a salir, pero el ser humano copia todo lo que ve. Todo lo que veas normalmente va a estar copiado. Las formas básicas son copiadas. Entonces, la recomendación es mira muchas referencias, muchas referencias para que vayas como que adaptando todo lo que ves a esas formas básicas. Muchas referencias. Y también eso me ayuda mucho cuando dices, ¿por qué la escultura se parece tanto y te quedó tan bien? Porque vi muchas referencias. Espero haber respondido tu pregunta de SK9710. Siguiente pregunta es de Matías Figueroa. Güey, me voy a quedar ronco. ¿Cuántas preguntas llevamos? Ya que se acaben, por favor. Matías Figueroa dice, ¿cuándo subirás otro video de tips para dibujantes ahorradores? No sé, tendría que recopilar nuevos tips o subir los mismos tips. Es que podría como remasterizar ese video. Dice Mafe, véndeme una escultura de Rengoku. Me ha pasado incluso por la cabeza hacer un Rengoku, pero pues como no he visto Kimetsu no Yaiba, digo, me han pedido a casa también y dicen, eso seguro atraería mucho público. Lo voy a pensar. Como decía, Matías, muchas referencias. Sí, estaba diciendo, y eso también me ayuda mucho a que las esculturas queden muy chidas, Matías. Espero haber respondido tu pregunta. Junior o Román Torres, J. Román, así digo así. J. Román Torres dice, después de hacer a Vegeta Mega Instinto, ¿podrías hacer a Goku Ultra Instinto Dominado? Estaría de lujo porque tengo un dibujo donde está Vegeta Mega Instinto y Goku Ultra Instinto.
estaría de lujo 2 esculturas así, ¿no? Lo he pensado. Siguiente pregunta. Goku Rico Limón. A ver qué pasó. Pensé que me estaba muriendo. Goku Rico Limón dice... Ay, perdón. ¿Hubo alguien que te inspiró para comenzar con tu canal y tus dibujos? Ya lo había comentado. Fue un amigo, me llamó y dijo... Güey, tú tienes que hacer esto porque dibujas muy chido. Yo me acuerdo que dibujabas muy chido en la prepa. En clases me la pasaba dibujando. Y tienes que hacer un canal. Vas a ver, te va a ir bien. Y pues así es como comenzó todo. Así que está en mi Draw My Life. Goku Rico, ahí chécalo. Espero también haber contestado tu pregunta. Hugo, siguiente pregunta, dice Ugorg. Está raro su nombre. Ugorg. Dice, ¿hubo alguien que te motivó a seguir adelante? Pues sí, también ya lo contesté de cierta forma, pues aquí mi esposa, porque pues es la que me dijo, sí, haz el canal y compramos los colores y pues, si no, tal vez yo hubiera dicho, qué flojera, voy a trabajar en el Coppel. Pero eso ya lo comentamos más arriba, Hugo. Dice, Elías, patrocíname Coppel. Elías 24. Ay, perdón. Sí. Dice, ¿harías una escultura de Jurassic Park? Fíjate que el otro día me salió un video recomendado de un suscriptor, o más bien encontré como un canal de un suscriptor que también hace esculturas y tiene una de un dinosaurio y dije, estaría chido rehacerla y ya sería un video así como que rehaciendo la escultura de un suscriptor, aunque no la tengo en físico, pero pues sí dices, sería chido rehacer ese dinosaurio. Pero sí lo he pensado. Espero haber resolvido tu pregunta. Lo pensé más con la película. Siguiente pregunta. Gracias, Elías. Siguiente pregunta. The Clay World K. ¿Harás una nueva escultura de Supersonic de la película y ver en qué cambiaste con el original? Sí, estaba dentro de mi idea hacer tal vez un Super Shadow. De hecho, ya que estamos aquí. No, está pegado. Bueno, aquí tengo el cementerio de esculturas. Y aquí en este que está como acostado, a ver si se ve. Este es el esqueleto del Super Shadow. Entonces sí es algo que iba a... está atorado. Ajá, ahí está. Este es el esqueleto de Super Shadow. Y como pueden ver, ya estaba prácticamente listo para empezar a ponerle plastilina, pero no sé qué... Eso es lo que sucede, que dices, oh no, espera, salió el tráiler de Super Mario Bros. Galaxy. Deja todo y haz algo de Mario Bros. No, es cierto. Bueno, sí, suele pasar. Lo voy a poner aquí. Espero que no caiga sobre la otra caja. Sí, suele pasar que dices, estoy trabajando en esto, pero como que ya va a salir la película de Toy Story, híjoles. Y ya tienes que empezar a hacer algo de Toy Story. Entonces, sí lo he pensado... de Clay World, entonces y si lo hago, eso haría, lo compararía con mi primer Supersonic. Siguiente pregunta, dice Roxana Holguín, ¿por cuánto crees que seguirás con esta supongo que dice con esta pasión tan bonita? Y 2, ¿qué marca de marcadores usas? Ok, la primera pregunta, sí. Pues llevamos 10 años. Yo voy a estar aquí hasta que ustedes sigan viendo mis videos. Así que no lo hemos pedido, pero aprovechen y denle like a este directo y dejen un comentario ahí de apoyo a pues todo esto que estamos haciendo. Y vean todos los videos que subo, no solo los dibujos. Vamos, yo sé que digo, no solo los fuertes y los videos que dices, este video quedó increíble. También los videos como más sencillos porque le dan un respiro al canal y a mí para poder seguir haciendo cosas mucho más épicas. Que imagínense, un video sencillo lo subo como para llenar ese espacio entre 30 días donde no hay video. Porque hice un Vegeta Mega Instinto que quedó épico. Entonces, vamos, yo voy a seguir aquí hasta que ustedes sigan apoyando estos videos. Espero haber respondido tu primera pregunta. Y la segunda pregunta se va a contestar ahorita que pasemos a todos mis materiales. Yo creo que los vamos a ver muy rápido porque esto ya se alargó mucho tiempo. Hay preguntas y respuestas. Muy bien, espero haber respondido tu primera pregunta. No te vayas porque voy a responder la segunda. Acá vas a ver qué marcadores uso. Me duele la garganta ya.
Eso de no hacer directos, ¿verdad? Ok. Siguiente pregunta es de Martín. Martín, ¿tienes pensado retomar las esculturas de Ataque a los Titanes? Turururu, tururu, tururu. Tal vez... Vegeta Mega Instinto, dice Dieguito. ¿Regresarás a hacer stop motion? Sí me gustaría hacer stop motion. Me gustaba mucho. Esculturas de Ataque a los Titanes. Es que ya fue Ataque a los Titanes. Ya fue. Me quedé con las ganas de la escultura de... este morro, el morrito que se vuelve pollo. No me acuerdo cómo se llama. Algo como Fargo, pero no se llama Fargo. Falco. Fargo. Falco. Me quedé con ganas de una escultura de Falco. Así con... Estaría mamalón. Ok. Siguiente pregunta. Espero haber respondido tu pregunta, Martín. Hoy no sé qué le hice al chat que me lo redujo. Ya. Te faltó el mandíbula. Pues es ese, ¿no? Es el de Falco. ¿O no es? Sí es, ¿no? Creo que sí. El de Falco es el... Ese no sé, se meten, se come al mandíbula, no sé. Pero yo sé que Falco es ¿cómo se llama? El titán mandíbula. Dice Caballero Rojo, hola Dibujamón, en cuanto puedas leerías mi pregunta, está recién comentada. Híjoles, ya se fue para arriba. Sí, no la veo, caballero, pero ya leí tu comentario. Ok, siguiente pregunta. Espero haber contestado tu pregunta, Martín. Sí me gusta, pero ya fue. Ataque a los Titanes, a menos que regresaran. Regresó en forma de temporada 3.7 HD Remaster y película, donde verás el mismo final otra vez. Dice... perdón, pregunta... Nicolás... No me salté ninguno, ¿verdad? Martín, ya. Nicolás Agustín Maldonado dice: ¿por qué dejaste de hacer dibujos seguido? No quiero ser exigente. Me voy a ir al canal. Bueno, no lo ven completo por ahí, pero bueno. Vamos, de esto vivimos y me encanta hacer dibujos. Hay dibujos que incluso me gustaría rehacer, ¿no? El de Gogeta, el que hice de Gogeta con los brazos cruzados, con Broly de fondo y todo, y dices, estaría muy chido rehacer ese dibujo, ¿no? Incluso lo tenía yo en mente desde que hice rehaciendo mis dibujos más épicos. Entonces, pero he notado que como que casi no apoyan a los dibujos. No quiero ser malagradecido, pero mi último dibujo de Goku tiene solo 51,000 vistas y la escultura tiene 272,000. Antes de eso tengo un dibujo de Goku Super Saiyan 4 con 74,000 vistas. Y antes de eso tengo un dibujo de de Shadow con muy buenas vistas, 157,000. Y antes de ese un dibujo de Goku Super Saiyan. Entonces, de cierta forma, muchas veces inconscientemente digo, puedo escoger entre hacer un dibujo de Mario Bros o una escultura de Mario Bros. Y digo, tengo hambre, entonces decido hacer una escultura. Esa es la simple respuesta, porque le va mejor a una escultura. Le gusta mucho a la gente una escultura muy épica. Siento que les gusta más que un dibujo muy épico. Entonces, deberíamos ponerlo a prueba, ¿no? Así como, voy a hacer un dibujo súper épico y luego lo voy a hacer escultura. O al revés, voy a hacer una escultura súper épica y la voy a dibujar. Y ver cuál tiene más como exposición ante el mundo, ¿no? Entonces, pues esa es mi respuesta. Espero haber respondido a tu pregunta, Nicolás Agustín. Ok, siguiente pregunta es de Dieguito, dice. Sí, están viendo las preguntas, sí. Ok, perdón. Sí, dice, oye,
sobre todo los fanart, dice Junior Danik, o JR Danik. Un video de cómo hacer fanarts. Ya tengo uno por ahí, creo, pero vamos a rescatarlo. Siguiente pregunta es de Dieguito, dice: oye, Mikel, ¿cómo puedo llegar a ser como tú, un creador de contenido relacionado al dibujo o al arte? Y luego pone una especie de explicación, dice: porque a pesar de haber seguido durante años, siempre ha tenido buen recibimiento, a diferencia de otros canales que se supone también tienen el arte como contenido principal. Entonces, ¿tú qué me recomiendas a la hora de crear contenido de dibujo y tener el mismo éxito o un éxito parecido al que tú tuviste? No sé, güey, no es una fórmula. Yo creo que si haces lo que te gusta, te va a ir bien. Ese sería si haces un canal de bromas, te va a ir bien. Si te gusta hacer bromas, si eres un payaso, te va a ir bien. Si haces un canal de stop motion y te gusta, te va a ir bien. Si haces un canal de reviews de juegos y te gusta, te va a ir bien. Vas a ver. Entonces, si haces un canal de arte donde hagas lo que te gusta, que digas, me gusta esto, claro, ojo ahí, es muy importante también más o menos ir siguiendo el ritmo del mundo, ¿sí? Como hacemos aquí. Yo hago Dragon Ball porque me encanta y podría hacer Dragon Ball todos los videos, ¿sí? Pero viene Mario Bros, viene Toy Story, me dice que estoy sentado. No sé qué dice. Viene Toy Story, vienen muchas cosas y dices, algo de eso tengo que tomar porque, vamos, es como que tomar gente de esos nichos. Entonces, ¿por qué? Porque si yo me quedo solo en el nicho de Dragon Ball, pues ahí, y no siempre hay movimiento de Dragon Ball, como, sale un nuevo manga o la nueva temporada de Dragon Ball o Dragon Ball Super 2. No siempre. Y a veces sí lo hay y es una... No lo voy a decir, pero no convence a los fans. A veces sí llega y no convence a los fans. Entonces, pues, gracias por el consejo tan sabio. De nada, Dieguito. ¡Ay! Mira, pregunta y en el chat, estamos súper coordinados, Dieguito. Dice, siguiente pregunta. Espero haber respondido tu pregunta, Dieguito. Al parecer sí. Dice Tío Gama Art. Sí, esa. ¿Cómo te sientes con el canal, Mr. Dibújame un? Me gusta lo que hago. Siento que vamos en picada. O sea, y YouTube me lo ha dicho. Estos 3 meses me dice, tienes menos views, menos tiempo de reproducción, menos suscriptores han suscrito. Es normal. Todos tuvimos todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Nosotros empezamos antes de pandemia, subimos. Después de pandemia, hicimos esto, luego ahí ya me salí de la pantalla y luego para abajo. Entonces ya vamos para abajo, pero pues mientras ustedes sigan dando like a los videos, yo voy a seguir aquí. Mientras yo pueda seguir viviendo de esto, lo voy a hacer. Y pues ánimo, señores. ¿Quieren más? Dibújame un hasta los 90, dice Deadpool. Dice, entonces, ¿en qué estaba? Sí, leyendo el comentario de Tío Gama. Entonces me siento un poquito como que presionado. Un poquito como que dices, ¿esto se va a morir? ¿Me voy a tener que ir a trabajar al Coppel? No puede ser, ¿no? Entonces, pues, chicos, a ver, ¿cuántas personas tiene la transmisión? 39. Con esos 39 likes inmediatos y 39 comentarios cuando yo suba un video, a lo mejor eso me siga aquí hasta los 90, ¿no? Entonces, pues así es como me siento, como un poquito presionado y un poquito como, no decepcionado, pero sí preocupado, como, ya se murió Dibújame un, voy a empezar otro canal que se llame Plastilíname un, ¿no? Tal vez. Entonces, espero haber respondido tu pregunta, Tío Gama.
Ok, dice, siguiente pregunta. Híjoles, ¿cómo se lee eso? JB Sin. Así lo voy a decir. JB Sin. Dice, ¿qué esculturas te gustaría hacer? Además de las que ya has hecho. Claro, Vegeta Mega Instinto. Pobre Vegeta abandonado hay 2 años. Era un Vegeta Mega Instinto, bueno. Y lo va a hacer. ¿Y qué esculturas? Me gustaría hacer varias de Mario Bros. Y Pokémon todavía. O sea, se viene la de Mario Bros. Y es como que perfecto para hacer a los personajes que me faltaron. No sé, Luigi, nada, es cierto. Yoshi, no sé si un Bowser. Uno nunca sabe. Un Bowser guapo como el del tráiler. O sea, estaría muy chido, ¿no? Entonces, pues... Y tal vez el otro día me pasó por la cabeza hacer... Ya me duelen las orejas por estos audífonos. No son mis audífonos de siempre, son los de la Play. Qué incómodos son, güey. O sea, me duelen las orejas. Me duele como acá ya el cuero cabelludo, como que hace mucha presión. Ok. De hecho, no sé ni por qué los traigo. Solo estoy escuchando la musiquita como para estar en el mismo ambiente que ustedes. ¿En qué estaba diciendo? Así cambias el tema bien gacho, güey. Dice, ¿qué rollo, mi pa? Dice Javier. Hola, Javier. Oye, Miki, ¿por qué no haces un room tour? Está vacío, güey. No oyen el eco. Tengo allá unas figuras y acá atrás la mesa y nada más esas dos. Pero tal vez lo dejemos para un video. Sí, en lo que estaba. Dice, ¿cuáles esculturas me gustaría hacer? Me pasó por la cabeza Saint Seiya. Unas de Saint Seiya, uff. O sea, estaría muy cool. No sé, pintar la armadura con pinturas metálicas. No sé, estaría muy chido, ¿eh? No sé. Dice, espero haber respondido tu pregunta, JB Sin. Siguiente pregunta. Bajo. ¿Por qué no baja? ¿Se trabó? Porque ya no hay más preguntas. Ya casi llegamos al final, por eso no baja. Ok. ¿Cómo le hago, güey? Ya. Vamos a editar la pantalla acá para que salgan todas las preguntas. Lo voy a subir. Es que ya casi llegamos a todas las preguntas. Sí. Ok. Lo voy a reducir un poquito así. Y bueno, ahí las verán todas. Dice Sebancho. ¿Sí se ve? Sí. Sebacho, perdón. Sebacho 360 dice, ¿cuál de todas tus esculturas de plastilina es tu favorita? ¿Tuviste algún bloqueo creativo en tu vida? Ay, 2 preguntas, Sebacho. Ya comentamos eso del bloqueo. Ya habían preguntado sobre el bloqueo y pues sí me ha pasado casi siempre cuando tengo que planear un video. Dices, incluso cuando dices, tengo que hacer algo de este tema, no diré, este tema que no me gusta mucho. Bueno, pues, tengo hambre. Entonces pues no queda de otra. Entonces ahí es como que pensar, ¿y cómo le hago? ¿Qué hago? Pero todo se arregla viendo referencias, escenas. O sea, porque no es lo mismo ver un tráiler de algo que te gusta. Por ejemplo, yo vi el tráiler de Sonic. ¿Es la 3? ¿Dónde sale Shadow? Ajá. De Sonic 3. Y, o sea, dije, yo tengo que hacer a Shadow así. Dije, es muy diferente a decir, tengo que hacer una escultura de... no diré el tema. Y así como, bueno, no sé cómo hacerla. Entonces pues ya buscas qué le gustó más a la gente. Entonces sí, he tenido ese tipo de bloqueos. Y mi escultura favorita... Está difícil, está difícil. Venom Horse quedó muy chido. El Goku del último video está muy chido también. O sea... Y luego paso y veo a Godzilla que tengo allá afuera en el pasillo y dices, qué chido está ese Godzilla, O sea, entonces está difícil, pero me voy por la más reciente y mi nueva favorita es Goku Super Saiyan. Y estoy seguro que si hago un Vegeta, o sea, quedaría... Obviamente
la cercanía entre los videos pues no es mucha, pero quedaría un poquito más chido también. Entonces, pues sí, Sebacho, espero haber respondido tus preguntas. Ok, siguiente pregunta es de Emi Sebas. Dice, dibújame un... Soy tu fan, eres mi youtuber favorito. Te quería decir si podrías hacer una escultura de Godzilla Earth. Por favor, soy fan. Godzilla Earth, me suena... ¿Es el anime? ¿Así se llamaba? El anime de Netflix de Godzilla. Me suena. No puedo prometerte hacer una escultura específicamente de ese Godzilla, pero tal vez sí, si sale una nueva película, la que va a salir de Godzilla. Ay, no me acuerdo cómo se llama la nueva que va a salir de Godzilla y Kong, pero pues tiene que salir y vamos a hacer probablemente un Godzilla. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Espero haber respondido a tu pregunta, Sebas. La segunda pregunta. Ay, para nombrecitos. De TJ Rap. TJ Rap dice: ¿harías un dibujo o escultura de JoJo's Bizarre Adventure o Berserk? Uf. Me encanta Berserk. Y eso que el anime no lo vi completo. No sé por qué rayos está incompleto. Busqué la siguiente parte. El anime original. Porque el que sacaron posteriormente en Netflix como que no me cuadró, no me gustó mucho. Pero el anime original me guststo mucho. O sea, y me gusta mucho Berserk. Y tal vez sí haría una escultura de Berserk. Lo pensaré. Dice, espero haber contestado tu pregunta, TJ Rap. Siguiente pregunta es de, si la ven, sí, es de Drift River 0. Y dice, ¿qué te hizo comenzar con el dibujo y la escultura? Ya lo platicamos 3 o 4 preguntas más arriba. Desde niño siempre he dibujado. Y pues se me dio, ¿no? O sea, es talento nato. Nada, también, pues obviamente, si te gusta, lo intentas, lo practicas hasta que te vuelve a salir o hasta que te sale lo que como te gusta y pues ahí está. Entonces, como desde los 9, 8 años yo dibujo. Obviamente hice pausas en mi vida. Entonces, pues si dibujara todos los días desde los 8 años sería... Entonces espero haber respondido tu pregunta otra vez, Drift River. Bueno, no tu pregunta, pero es una respuesta que ya di varias veces. No puedo, me quedé ronco. En este directo dice... la siguiente pregunta es de un pibe enamorado de Elsa. ¡Oh, qué ternura! Dice, ¿en qué año empezaste a dibujar y pintar? Ya lo comenté, como desde los 8 o 9 años. Yo creo que estamos en esto de los dibujos. Y espero haber respondido a tu pregunta, pibe. Y siguiente pregunta es de Mateo. Y dice, Mateo Raúl Díaz, ¿cuál es tu marca de figuras articulada favorita y tu figura favorita en general? Uf, las preguntas más difíciles al final, güey. Mi marca favorita de figuras, yo pensaba que era SH Figuarts. O sea, por Dragon Ball. Y lo estuvieron haciendo bien un tiempo. De hecho, sí, vale. Mi figura favorita yo creo que es Goku Super Saiyajin 4 de SH Figuarts. Pero está difícil. Y me gustaría hacer una review de Eren, de Amaze y Yamaguchi. Los titanes están... O sea, es neta otro nivel. O sea, que dices, what the fuck. O sea, está difícil. Está difícil. Entonces, pero ahí tienes mi figura favorita. Es Goku Super Saiyan 4 de SH Figuarts. Está... Y mi marca favorita, pues... Sí, es la que más tengo, SH Figuarts, yo creo. Pero ya como que... De un tiempo acá he hecho así como que... No, ya otro Goku, ya no, güey. Ya, güey, ya párale con los Gokus. Pero siempre buscan eso como... Que, oh, pero el sombrero es nuevo y tu maldita sea, no tengo ese sombrero. Pero bueno, hay que hacer la lucha para no comprar tantos Gokus. Entonces espero haber respondido a tu pregunta, Mateo Raúl Díaz. Siguiente pregunta es de Santiago y ya la siguiente no se va a ver. A ver, la voy a mover para acá. Sup. Ajá, que ya es la última. Quedan 2. Y chum. Ahí la tienen. Siguiente pregunta es de Santiago Bernal. Y dice... Ay Dios, casi digo algo. Dice...
¿Piensas hacer la escultura, la figura de Invencible o Omniman? Sí, me encanta Invencible. Pero no sé si una escultura jalaría. O sea, así como un Goku o algo más viral. O sea, super fan de Invencible sí lo soy. Y hice un dibujo y me encantó. Y una escultura de Invencible también así estaría. Pero ¿sabes qué pasa? Como que el traje azul no me gusta tanto como el amarillo. Entonces, no sé, pero sí estaría mucho una escultura de Invencible. Sí me lo he pensado muchas veces. De hecho, cuando salió la pasada temporada dije, tengo que hacer algo de Invencible. ¿Qué hago? ¿Dibujo o escultura? Bueno, eso creo que fue mucho más antes, pero ya le tocaría, O de... ¿Cómo se llama? El Cíclope, el marciano de un ojo también. Dices, me cae muy bien el Cíclope. Entonces, pues por ahí espero haber respondido tu pregunta, Santiago. Y la última pregunta de esta publicación. Dice Mario Castro, ¿qué es lo más difícil para ti en dibujar en digital? O supongo que quiere decir o tradicional, ¿no? No es que sea difícil. Ya lo he platicado varias veces. Por ejemplo, me gusta dibujar en tradicional, pero el digital te permite como... O sea, muchas cosas más. Por ejemplo, en tradicional hacer un fondo me llevaría más tiempo de lo que me lleva en digital. O sea, por eso un dibujo en digital sin fondo dices, ay, no manches, güey, no le hiciste fondo y está bien pichón. O sea, y en tradicional, o sea, un fondo me llevaría más tiempo. Entonces, yo preferiría el digital. ¿Sí? Y además de que como que siento que te sueltas más en digital. Bueno, yo así como que dices, no importa si me equivoco, si queda esta línea más larga. O sea, porque no haces una capa nueva, haces tu line art y lo de abajo desaparece completamente. Y en tradicional, yo creo que es falta de práctica, ¿no? O sea, en tradicional es como güey, es que todo tiene que ser más pulcro desde mi punto de vista, porque, o sea, cuando soy muy sucio con mi sketch, pues digo, esta línea no se borra. Y pues, entonces, y tu pregunta, pues no es que sea más difícil, sino que me gusta más. Espero haber respondido tu pregunta, Mario Castro. Y vámonos rápidamente. Les voy a dar 5 minutos de 5 minutos para responder las preguntas del chat. Y ahí están corriendo sus 5 minutos. Vamos con preguntas del chat, señores. Si tienen una pregunta que no ha sido respondida, pregunten. Es tu momento. Es tu momento ahora. Dice, esperen. Santiago dice, dibújame una, es la letra del comercial de TV de Bandai de las figuras del Escudo del Zodiaco de los 90. De esas que desafortunadamente no tenías. Gracias por revivir esa herida. No, es cierto. Gracias de Cable Ring por esa aclaración. 5 minutos. ¿Qué? ¿Cuál caballero del zodiaco en escultura? ¿Cuál haría? Dragon Shiryu. Uno de los de Asgard. Creo que se llamaba Fenrir. O Penril o Fenrir. No, uno de esos dos. O Saga de Géminis, güey. No manches, imagínate una escultura de Saga de Géminis así súper con las sombrerotas y su melena así larguísima. Dice, ¿cuál escultura te gustó más? ¿Cómo quedó? Definitivamente FNR. Voto por Goku Super Saiyajin. Es así como que. O Godzilla. El acabado de pintura de Godzilla. ¿Cómo se llama la transformación? Godzilla rosado, Godzilla pink. O sea, el color quedó increíble. Está difícil entre esos dos: Goku estilo anime o Godzilla. Ok, rápido. Me perdí. ¿Dónde está? Ajá. ¿Cuándo un tutorial de dibujo tradicional? ¿A qué te refieres? ¿Con tips para dibujar o un dibujo tradicional? Pues esperemos tener uno pronto. O sea,
Pronto. Ya debería tocar por ahí un dibujo tradicional. Oye, Miquel, espero haber respondido a tu pregunta, Nelson. Miquel dice, Dieguito, ¿cuándo el video de dibujo que hiciste para Harold Artist? Ah, sí hice un dibujo para Harold. No sé si lo grabé como video. Voy a buscarlo, pero sí, hice un dibujo para Harold y pues debía haberlo grabado. O sea, lo voy a buscar. Si no se lo subí, pues ya tenemos video para esta semana. No, es cierto. Espero haber respondido tu pregunta, Dieguito. Lo voy a buscar. David M. Cruz dice, dame tips para dibujar pelaje realista. No sé, güey. Creo que he dibujado pelaje realista. No sé, hasta que no lo haga, no sabría decirte, o sea, darte tips. Pero un tip creo que es como lo coloreas y hacerle como unos pelillos a contraluz, así como que más iluminados, raspándole al color con algo filoso, ya sea una aguja o un cúter muy fino, para que parezca tener pelillos por ahí, y queda muy chido, ¿eh? Bueno, es lo que creo que ya he aplicado en más de una ocasión. Espero haber respondido tu pregunta, David. Ultimate Deadpool dice, chinetes, no escriban tan rápido. Perdí el comentario. Aquí está. Ultimate Deadpool dice, deberías hacer esculturas basadas en algún dibujo tuyo. Y también, ¿qué te parecen los nuevos Goku SH Figures? Si ya hemos hecho esculturas en dibujos, acuérdate, Ultimate Deadpool, el anterior Goku y el Vegeta Mega Instinto que probablemente hagamos, y el Gohan anterior, o sea, creo que lo hemos hecho más con esculturas de Dragon Ball. Y las nuevas SH Figures de Goku se ven bien. Hay gente que alaba mucho la tecnología que han implementado, y hay gente que no le ha gustado también. Entonces yo estoy como en medio, así como que no sé para dónde irme, así de ¿está chido o no está chido? O sea, porque cambiaron muchas cosas, y si hay algo que no me gusta en una figura, lo que me gusta es como su posabilidad, que es, o sea, como las Amazing Yamaguchi, que dices, se dobla y puede hacer, puede hacer muchas cosas, ¿no? O sea, un Spider-Man con una pose muy chida lo logra Amazing Yamaguchi, y sin tantos gaps o huecos. Y en el caso de ahorita, los nuevos Gokus de SH Figures, creo que tienen en la espalda unos huecotes, o en la cintura, así como que dices, ¿qué diablos es esto? Entonces por ahí algo no me cuadra todavía, estoy como que no sé para dónde dar el paso. Espero haberte respondido, Ultimate Deadpool. Gabriel Gómez dice, ¿vas a seguir haciendo más esculturas de Dragon Ball? Solo ha hecho a Goku. No es cierto, Gabriel. Se les acabaron sus 5 minutos. Bueno, gracias por ver el directo. No es cierto. Ya hicimos a Gohan también, Gabriel. Entonces chécalo por ahí, están mis videos anteriores. Y sí vamos a hacer más esculturas. Me voy más rápido. ¿Podrías darme consejos para dibujar las poses dinámicas de los personajes sin que salgan desproporcionados? Hay aplicaciones de dibujo por ahí, pero no me acuerdo de los nombres. Búscalo, googlealo, pregúntale a tu Google AI, aplicaciones para dibujar o como para tomar referencias para dibujos. No me acuerdo cómo se llaman, pero hay, y ahí posas tú el mono, o sea, la pose que quieras, cambias como la perspectiva, o hay unas figuras especial de SH Figures y Figma, creo, o SH Figures, Bodycon y Bodychan, y son especiales como para posarlas y que te puedas basar en ellas para dibujarlas, o si no, muchas referencias sobre cómo hacer eso que le llaman el escorzo. Eso lo aprendí del maestro Gurin. El escorzo, que es esa parte como que cuando cambias de perspectiva y no se ve. Por ejemplo, de mi brazo, el escorzo, o sea, de ahorita, el escorzo sería toda esta parte que se ve como circular, que no se ve. Entonces por ahí, chécalo. O pues, muchas referencias. Siguiente pregunta. ¿Qué mujer harías en escultura? ¿Tiene que ser real o puede ser de una serie o anime? Rayos. De Saint Seiya no hay mujeres. Bueno, sí, Marín y Atena.
De Invencible, no. Sí hay mujeres, pero no sé. Y que yo sienta, o sea, por gusto no sé. Y por trabajo, o sea, algo que diga, esto va a llamar, le va a gustar a la gente. Entonces, no sé. Peach. Peach de Mario Bros. Sí. Muy bien. Dice... Oye, Magli, pero ya habías preguntado algo, creo, ¿no? No me acuerdo. Sí. Mr. Cat dice... ¿Tienes pensado hacer esculturas más dinámicas empleando otros materiales y técnicas? Tipo construyendo un escenario con resina o algo por el estilo. Sí lo he pensado, pero pues no sé usar resina. Tendría que como aventurarme a eso. O sea, pero sí lo he pensado. Entonces, pues por ahí ya lo tienes, Mr. Cat. Y cuando pueda hacer, pues lo voy a hacer. Supongo, como uso diferentes materiales reciclados. Ya ves, ahorita el rayo para la escultura de Goku, pues es un pedazo de plástico. Dice Martin Art, ¿te gusta la franquicia de Alien, Xenomorphos y Predators? Sí, de hecho empecé a ver la serie de Alien en Disney y pues solo vi un primer capítulo. Vamos a ver qué nos depara. Y me vi la peli de Predator. ¿Está en HBO? No, ¿dónde está? En Netflix, ¿no? También. No, en Prime. Predators, Killers of Killers, ¿no? Estuvo muy chida, Entonces, pues por ahí. ¿Te gusta? Eso sí. Y Alien, pues tengo el juego, pero la verdad es que no lo seguí jugando. Espero haber respondido a tu pregunta, Martín. ¿Podrías darme consejos para fanarts? Sí, muchas referencias, muchas referencias, pues sobre todo si son personajes que ya están como establecidos. O sea, tienes dos opciones: hacerlos con tu estilo, como tomar lo básico y hacerlo con tu estilo, o si quieres que queden muy similares a como están plasmados, pues muchas referencias. ¿Cuánto se puede ganar de youtuber? Pues si eres MrBeast ganas millones. Si eres Dibújame Un, tienes que hacer directos y la gente tiene que donar. Vamos, done. Porque si no, no comen. Por cierto, muchas gracias a Kizuna por haber donado hace rato 19 barotes. Me vi por aquí el chat. Me perdí las preguntas. Chin. Ya me perdí las preguntas. Me voy a quedar hasta abajo. Dice Mikel, ¿para cuándo estará disponible el libro para colorear no apto para niños? Ya lo tienen los miembros. Es que se convirtió en solo mi libro para colorear, pero sí creo que los miembros se los estuvo publicando y tengo que publicarles otra vez las páginas nuevas, pero pues no ha habido páginas nuevas. No ha habido páginas nuevas, entonces pues, por ahí. Pues ya saben, los miembros nivel legendario se llevan todo el libro de un solo golpe. Dice, ya terminó el tiempo de hacer las preguntas, ¿no? Ya FNR, sí, así es. Dame chance a titularme y ya te donaré en los directos, Mikel. Eso es todo, Mr. Cat. Esperamos aquí tu primera quincena en el directo de los 15 años de Dibújame Un. Dice, Mikel, haz un dibujo de Devil May Cry. Hay un anime, ¿no? Me he pensado verlo por ahí. Muy bien, chicos, muchas gracias por haber estado en esta parte de las preguntas y respuestas. Vámonos a la siguiente sección. Que déjenme ver cuál era. La siguiente sección es de la siguiente sección. ¡Pum! La siguiente sección es de mis materiales de dibujo y vamos a verlos acá atrás en la mesa. Espero que puedan verlos y como pueden ver ahí está. No, es cierto. Voy a quitar un poquito la cámara para que no se mareen porque la voy a cambiar de lugar. Quería hacer algo más fresa, pero la segunda cámara chafeó y me opacaba. Esta me la ponía como muy oscura, entonces dije, bueno, con una sola cámara y vamos a la... Entonces se las voy a apagar para que puedan ver los materiales como, ¿cómo se dice? Directos. Vamos a ver, no se vayan. Aprovechen para ir al baño si tienen que ir. Ups.
No hagan esto, señores, en directo. Es peligroso. Solo tenemos que enroscar esto aquí. Enrosca 1, 2 y 3. Ok, y... Vamos, señores. Ok, y ahí me escuchan mejor. Ahora sí me escuchan. Ahora sí me escuchan, sí me escuchan. Dice, está cambiando la cámara. Ok, y ahí ya me escuchan. ¿No se escucha? A ver. Ya se oye. Muchas gracias, muchas gracias. Ultimate Deadpool dice que ya se oye. Voy a ver si puedo ver el chat en vivo desde mi celular, porque acá en la mesa pues no veo el chat en vivo. Así que voy a meterme aquí a Dibujameon y ver si puedo ver el chat en vivo desde aquí para poder ver sus comentarios. ¿Dónde está el en vivo? Acá. Le bajo el volumen. Méteme. No se mete al en vivo. ¿Por qué? No sé. Ok. ¿Ustedes sí pudieron entrar? Porque yo no puedo entrar al en vivo. Qué raro. Ok. Lo voy a ver en otro lado entonces. No me deja entrar. Por suerte, el celular con el que grabo sí tiene batería. Ok. Vamos a ver. Estoy buscando el chat en vivo para ver sus comentarios, así que... pero muchas actualizaciones. No desesperen, ahorita veo sus comentarios. Hola, Blockgamer oficial. ¿Me escuchan bien, verdad? Si me escuchan bien, perfectísimo. Vamos a ver, ¿por qué no puedo ver mi propio directo? ¿Qué onda? Ya me dejó. Era mi celular, yo creo. Muy bien. Estúpido ser el chat. ¿Dónde ves el chat en vivo en un directo? En el celular. Chatea en vivo, aquí está, ya. Aquí está el chat en vivo. Listo, señores. Se oye perfecto, bro. Gracias, FNR. Muy bien, Magli, gracias. Ya estamos aquí. A ver si puedo bajar esto un poquito más. Ok, muy bien. Ok, muy bien, sí. Todo bien, aquí están los materiales. Y bueno, vamos a empezar. Muchos tenían dudas sobre mis materiales. Dice, ¿cuándo harás dibujos? ¿Cuándo harás dibujos digitales? Pues es lo que acabamos de hacer, ¿no? Un dibujo de Goku. Muy bien. Vamos a empezar por los marcadores que los tenemos aquí. Vamos a empezar por los materiales de dibujo, porque son más. Dice, ¿harás el Vegeta Mega Instinto? Sí, así es, Bauti, es lo que quiero. Pero no siempre se puede hacer lo que uno quiere, porque ya no haces dibujos como antes. O sea, no digitales.
Sí hacemos dibujos como antes. Mi anterior dibujo fue un Goku Super Saiyajin 4. Pero bueno. Bien, este es un recuerdo. De hecho, no sé si sirvan todavía. Son mis materiales, mis marcadores como con los que iniciamos el canal. Creo que son los primeros Big Marking. Tiene aquí Miquel. Y no sé si pintan todavía. Tengo otro paquete por allá. Pero estos, miren, recomendadísimos. ¿Sí? Trae buena gama de colores. No son muy baratos, pero tampoco son muy caros. Y tienen la punta cónica. Punta cónica, como pueden ver. ¿Sí? Entonces, ya no pinta. Pero sí, a veces pasa que como que la tapa no cierra bien. Esta tapa está floja, ¿eh? Entonces, pues, y ahí mismo se puede ver pues que no son muy caros. Más o menos pinta, pero no son muy baratos. Entonces con todavía pintan algunos. Con estos marcadores empezamos el canal. Son marcadores con base alcohol y recomendadísimos si estás empezando. Dice por ahí, qué buenas gamas, dice Roxana Ollín. Hice un Goku Ultra Instinto, dice Bauti. Nostalgia, dice Magli. Sí, así es. Como les decía, otros marcadores también baratos, pero que dan muy buen resultado y me encantan, son los Sharpie. Yo creo, desde mi punto de vista, en mi experiencia, se mezclan mejor. Todavía pintan muy bien. Se mezclan mejor que los Big Marking. Les cuesta un poquito más de trabajo los Big Marking. Estos, si quieres mezclar, se mezclan muy bien, muy bien. Entonces yo los recomiendo mucho. Tengo por aquí unos de tela, dicen. Eran para un proyecto que estaba pensando hacer. Estos sí, no los he probado nunca, son punta pincel, pero son, creo que de tela. Pero los tradicionales Sharpie, por aquí tenía yo unos Sharpie tradicionales. Aquí están. Marcadores Sharpie tradicionales. Se mezclan muy bien. Muy bien. Punta cónica también. Entonces, recomendadísimos. Qué buena intensidad. Los colores están muy bonitos. Los recomiendo. Y no son tan caros. Yo creo que se mantienen dentro de la línea de los Sharpie un poquito más arriba. Muy bien, dice, con lo que cuesta me pago el colegio, dice Mr. Cat. Oye, Miquel, ¿con qué app editas tus videos? Con DaVinci Resolve. Muy bien. Estos son como que los marcadores más baratos que yo he podido encontrar y que me funcionan muy bien. Obviamente hay marcadores de agua, hay marcadores de gel, pero pues yo no soy muy fan de esos, aunque los de agua sí los he usado. Hicimos un dibujo de Spider-Man muy chido, si mal no recuerdo, con marcadores de agua Crayola. Por ahí chequen ese video donde lo pintamos, ese Spider-Man, creo. ¿O no? Creo que sí, fue con Crayola de agua. Vamos a pasar a otros marcadores más pros. Ok, pasando a marcadores más pros, también hay marcadores Prismacolor Premier. Muy buenos los Prismacolor Premier también. Pero siento como que es un pasito de distancia más, un poquito más arriba que Sharpie, O sea, chale, ¿por qué no pinta? No pintó. O sea, siento que esta línea premium, entre comillas, no se aleja tanto de unos buenos Sharpie, Ojo ahí, si encuentras Sharpie con una muy buena variedad de colores, yo me iría por los Sharpie. Es premium, pero sigo como que decantándome por unos buenos Sharpie. Pero bueno, también es muy buen marcador y se mezclan muy bien. Eso sí, se mezclan de rechupete. Mucho tiempo usé marcadores Touch también, muy buenos. Estos marcadores me gustan mucho, la punta pincel.
uf, para hacer como efectos o degradados o incluso mezclarlos, uf, muy, muy, muy buenos. Son caritos, yo creo que son más caros que los Prismacolor Premier. ¿Valen completamente la pena? Sí, de hecho, aquí tengo un mueblecito donde los guardo como por tonos, verdes, grises. También tengo estos, ahorita se los enseño. Estos Torch vienen en varias presentaciones, vienen en punta fina, en versión cuadrada, que no me gusta mucho, punta fina versión ovalada, y ya vimos los más claritos, que son punta pincel y punta gruesa. La pregunta aquí es, como ya tienen mucho tiempo, es si pintan todavía algunos de ellos. Pero igual recomendadísimos son Touch son los originales de Shinhan Art, porque hay unos que se llaman Touch 5, esos ya no los tengo, se secan, las tapas no cierran bien y se secan, pero también funcionan, esos son chinos. Estos los conseguí en una tienda como más local, se llama Le Plume, y no los he vuelto a ver, pero pintan bien, vamos, se desempeñan bien y se mezclan bien. No los uso tanto. Entonces, Touch, muy bien. Y son los únicos Copic que tengo, los únicos. Si hablas en niveles de marcadores, Copic creo que está hasta arriba. O sea, no conozco un marcador más arriba que Copic. O sea, en calidad, mezclado, tonos, etcétera. Esos son tonos piel y me encantan. Es como lo más top. ¿Tengo más marcadores? Sí. Tengo más marcadores. De hecho, me acaba de mandar Ojuju sus marcadores. Dice... ¿Qué pasó con mi chat en vivo? Se trabó, por eso no estoy viendo los comentarios. Ay, aquí está. Los Pro Markers. Ok, Dieguito. Los Pro Markers. Me suenan, de hecho. ¿Qué marca son los Pro Markers? ¿Así es la marca? Ojuju me mandó sus marcadores. Su versión. Por aquí debe decir la versión que son. Honolulu. Ajá. Ojuju 320 marcadores. Set. Así nomás. Y. Vamos. Salen muy bien. No es porque me los haya mandado, porque me los haya regalado. No. Y vamos, no es un regalo, es un pago por la publicidad. Y la verdad es que no nos han defraudado. Yo tenía mis dudas porque no conocía la marca. Me escribieron, me dijeron, sí, te mandamos marcadores. Yo dije, va, te hago promoción. Y la verdad es que pues me gusta siempre como que comentar las puras cosas ciertas. Ustedes los han visto con las figuras de Temu chinas, pues sí, fui muy estricto, así como con los materiales, así soy. Y la verdad es que estos Ojuju han salido bastante decentes, muy buenos. Están como al nivel de tal vez de estos de los Touch. O sea, si te preguntas entre Ojuju y Touch, no hay mucha diferencia. Entonces, sí los recomendaría. Salen muy bien. Bueno, creo que ya son así de alcohol todos mis marcadores. Tengo más marcadores aquí, ahorita se los enseño. Sí, tengo más marcadores. Por ejemplo, para pintar el manga, pintamos el manga de Dragon Ball, ¿se acuerdan? Dice Winsor & Newton es la marca de los marcadores Pro Marker. Sí, ya, sí, es cara Winsor. Estos son chinos, de plano, ¿eh? Son súper chinos, pero hacen bien la chamba. Son marcadores acrílicos. La saturación no es la mejor, ni la cobertura, como que tienes que darle varias capas. Pero si se acuerdan del video donde pintamos el manga de Dragon Ball, allí apliqué un par de estos marcadores por ahí en Freezer y en algunas zonas que quería cubrir completamente, y
quedaron muy bien, ¿eh? O sea, entonces así como que para hacer chinos los pedí de, no sé si de Temu o de, ¿cuál es la otra de Temu que no es Temu? AliExpress, de uno de esos dos, no me acuerdo. Entonces, la verdad es que no salen tan mal. Pero Ojoku también me mandó estos marcadores acrílicos. Y la verdad es que no he podido hacer un dibujo con ellos. O creo que sí usé. Sí usé uno para el manga de Goku. Creo que usé un marcador acrílico, creo. Amarillo. Y pintan muy bien, muy bien. Este tiene una pinta como gruesa. Y es lo que me gusta, que tiene doble punta. Una punta gruesa. ¡Ay! Ya me manché de pintura. Y una punta fina. Y pinta muy bien. Muy buena saturación. Cubre muy bien. Lo único que sí no me gusta es que la punta es rígida. A ver si se ve por acá. Vamos a pintar algo. La punta es muy rígida. Entonces, o sea, no es punta pincel y no es una esponja. Es un plástico o algo así. Siento que es una punta muy rígida y entonces cuando lo pasas muchas veces sobre la superficie, raspa. Mira, mira. Y se empieza a levantar el papel. ¿Lo viste? Se empieza a levantar el papel. Ahí está el papel. Ya se levantó. Entonces, si algo podría mejorar es que fuese punta pincel. Yo preferiría porque una punta rígida es muy agresiva. Muy, muy agresiva. Para el papel normal, obviamente debes usar papel para pintura acrílica. Y quiero hacer un dibujo con estos marcadores más adelante. Y tal vez mezclarlos. Dice por aquí, me salió un comercial, por eso se va mi chat. Dice, dice Manfred, dice, por favor, tips, dice Rosana bien. Oye, Miquel, ¿por qué no los pruebas en alguna escultura? Sí, de hecho, por ahí me hicieron varios comentarios que dije, podríamos probar marcadores acrílicos en esto. Más adelante van a ver. Y también tengo estos Sharpie de acrílicos. Y enseguida los vi y dije, tengo que probarlo. Así que prepárense porque vamos a hacer algunos videos con marcadores acrílicos. Porque tengo muchos. Tengo muchos. Y son Sharpies, buena marca. Se nos acabaron los marcadores. Y aquí tengo tizas pastel que a veces usamos para efectos como rayos, energía, fondos, el cielo, para aclarar. Tizas pastel. Estos, la verdad es que estos me salieron muy duraderos. No se me han roto. Aquí le sacas punta. El estuche está muy bonito. Aunque he de decir que no pintan, digamos que muy bien sobre papel liso. Es más sobre una superficie porosa. Porque en papel liso siento que no se adhiere mucho al papel. Tanto como estas. Y eso que es la misma marca. Pero estas tizas que tengo aquí sí me gusta cómo se adhieren, son más pequeñas y son más como que sueltan más fácil el polvo, como un gis. Si han tocado el gis de la escuela y dices, me manchó los dedos, así, este es así. Entonces yo recomendaría siempre que usen unas tizas así, más como sencillas, ¿no? Porque estas, al ser tipo lápiz, como que las hicieron más rígidas. De hecho, no pinta tanto. Mira, no me manchó nada como lo haría una de estas. A ver, vamos a ver. Bueno, mira, aquí ya se me ve amarillo, pero ustedes no lo van a ver. Vamos a probar con uno más oscuro. Mira, ¿ya vieron? Esta enseguida me manchó los dedos. Entonces, esta presentación y te duran bastante. Dice, mejor dicho, explotaba por el sistema de salud, dice. Ok. Dice, oye Miquel, ¿por qué no redibujas un dibujo de Goku sobre Shenlong que hiciste en un aniversario? Sí, ¿verdad? Es que esa es parte de la serie rehaciendo mis dibujos más épicos. ¿Alguna vez has probado lápices de color Pelikan y Vividel? Sí, de hecho sí. De hecho ahorita vamos a pasar a los lápices de colores. Ya no tenemos marcadores, ya no tenemos tizas.
Y vamos a pasar a... Esto lo dejamos aquí. Lápices de colores. He probado los Vividel, Norma, Pelikan. Y he de decir que los Pelikan son difíciles. Oye, Miquel, ¿cuál es tu escultura más grande? ¿Cuál es tu favorita? Dice Blancanieves, dice sí, también es Blancanieves. Mi escultura favorita, la de Goku, ya, lo dije, es la más reciente, la de Goku es... Bueno, regresando a los materiales, estos Norma me encantan. En serio, o sea, están muy a la par de los Prismacolor escolares. Y estos Prismacolor los tengo desde hace como 6 años, no sé cuántos años. O sea, de hecho cambiaron la versión. Los Prismacolor escolares se volvieron Prismacolor Junior. De hecho, mira, es la misma mascota, como que pasó para acá. Y y he de decir que me gustaban más estos. Muy cremositos, buena saturación, se mezclaban bien. Estos también, no le pierden mucho. Pero estos eran los buenos. Obviamente es difícil mantener la calidad, pero Prismacolor y Norma yo creo que sí se van acomodando. Pero con estos hice un dibujo de Camus de Acuario, no sé si se acuerdan, que quedó de lujo. Entonces por ahí, para que vayan haciéndose una idea de calidad, pues sí se van dando, ¿eh? A mí me gustan ambas marcas. Y claro, Prismacolor Premier, el top de los Prismacolor. Uy, están todos revueltos. Por alguna razón, siento que mis Prismacolor ya chafearon, o como por ahí me dijeron, a lo mejor te vendieron unos chinos, porque siento que no pintan tan premium. Pero bueno, pues también sí están dentro como de mi top de colores. Y por acá tengo otros. A ver si puedo sacarlos. No lo sé, que se me olvidó. Faber-Castell, sí, tengo Faber-Castell, Pil, Mapita, Crayola. De hecho hicimos un top de materiales, creo, de colores. Y donde están estos Crayola, trabajan bien, pero obviamente no están como a la par de estos. Estos sí son como los rudos que dicen, quítate porque te voy a enseñar cómo se hace. Pero no se trata de mejor material, sino saberlos usar. Eso sí, estos colores y yo no los recomendaría. Los Mapita ya hicimos un dibujo con ellos y vimos que sí dan pelea. Y estos, Faber-Castell, a ver, estos no eran mis acuarelables. No, fíjate que estos están nuevos, no los he usado, creo. A ver. No los he usado. Así que mejor no los recomiendo, bro. Esto sí, Faber-Castell no los he usado. Y traen un estuche muy bonito, ¿eh? Pero sí, he de decir que estos Big Evolution son los peores lápices de colores que he probado. Son muy duros. Son muy duros. Ve, no pinta. Tienes que... Ahí está. Son muy duros, mira. Casi no pinta. Entonces yo no lo recomendaría. Sí, lo que dice es cierto, la punta es súper resistente, es muy dura, por eso casi no pinta. Entonces, yo en lápices de colores recomiendo suavidad, cremosidad y buena saturación. Entonces, me quedo con Prismacolor, Norma, y por ahí tengo unos Faber-Castell acuarelables que pintan muy bonito. Pero no sé dónde están. Ajá. No los había sacado, pero estos Faber-Castell son acuarelables. Nunca los he usado con agua, pero estos Faber-Castell pintan muy bonito y se mezclan muy bien. Así que yo estimo que toda la línea Faber-Castell trabaja muy bien. No parece ser como muy pro, ni son muy caros de hecho, ¿eh? Aunque están bonitos, pero son acuarelables y pintan, al menos sobre el papel, pintan muy bien. Estos sí, los recomiendo y están dentro de mi top lápices pros. Y hasta ahí llegamos con los lápices de colores.
por ahí. ¿Esos acuarelables fueron los que se papearon a los Prismacolor Premier, verdad? Creo que sí. Sí, Mr. Cat. Y bueno, aquí en este estuche donde guardo mis touch, también tengo con lo que suelo dibujar. Goma, puede ser goma tradicional o una de estas cómodas. Goma, es Pelican, como puedes ver. Portaminas, no, esto no es portaminas, esto es un lapicero, pero ya no sirve. Ahí está. Portaminas, pan entintados. Solía usar estos Copic, muy buenos. Son Copic Multiliner CB2, muy buenos. Me gusta porque trae puntas muy finas, desde el 0.1 hasta 0.3, 0.05, 0.03, ahí se va, 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 0.10. Trae brush, small brush y brush medium, o sea, trae punta pincel gruesa. Eso está muy chido. O sea, me gustan mucho estos. La verdad es que dejé de usarlos, no sé si pinten. Y Touch me mandó. Ay, sí, ojalá fuera Touch. Ojuju me mandó estos Fine Line Drawing Pen, que también hacen la chamba muy bien. Aguantan obviamente sus propios marcadores. Los he probado nada más con esos, pero hacen muy bien su trabajo. Y para líneas blancas o efectos blancos, estos Jelly Roll de Sakura, con medidas también de 0.5, 0.8 y 0.10. Me gusta porque vienen en medidas, o sea, no solo te quedas con un trazo súper ahí grueso, sino que trae 0.5, 0.8 y 0.10, así que recomendadísimo. Por último, sobre materiales de dibujo les voy a mostrar. Ay, Dios santo, no sé qué voy a hacer con todo este tiradero terminando el directo. Les voy a mostrar el tipo de papel que uso para dibujar. Bueno, en los videos recientes han visto estos... Oye, Miguel, ¿cómo hiciste nuevo logo? ¿Será el que se quede? Sí, ese nuevo logo ya se va a quedar. Y lo hice en Medibank con texturas. Y sí, ya es el que se va a quedar de ley. Solo va a desaparecer el 10 aniversario, es exclusivo de estos videos. Este es el último video de aniversario, señores. Bueno, regresando a los materiales, Ojuju me mandó su marker pad, que ha hecho la chamba muy bien, aguanta muy bien los marcadores. Sí se ve que como que transparenta, pero no se pasa, no me ha manchado las hojas, pero al traer una hoja de ese, esta casi la corto, güey. Tiene exacto, aquí una línea marcada. Al traer una hoja de protección, me dice que yo creo que después de un rato sí se pasa, ¿eh? O sea, no se me ha manchado, no he manchado hojas de abajo, ni esta misma, pero yo creo que es por algo, ¿no? Que traiga una hoja de protección para que la pongas abajo, es porque yo creo que después de un tiempo sí se traspasa. Pero ha hecho bien la chamba este marker pad y me gusta, es muy cómodo, trae para arrancar las hojitas y todo, y pues incluso una liga ahí como para que no se abra. Eso me parece súper cool. Tengo otro sketchbook que me costó muy caro. De hecho, no sé por qué lo tengo si no dibujo tanto. Mi idea es llenarlos, es empezar a dibujar, pero está más sencillo, más básico y si mal no recuerdo salió muy caro y no trae ni siquiera esto. Esto es súper útil, súper práctico y me parece necesario. Trae separador, una liga para que no se abra y el protector para que no se filtre la tinta. O sea, creo que vale la pena, eso sí lo podría recomendar. Dice, ¿cuál es tu escultura más grande? Ya lo habíamos respondido, fue Chimuelo. El spam es clave de Magli. Me quedé ronco este directo, señores. Ya casi terminamos. Pasando a mis materiales de
seguimos con los materiales de dibujo y bueno, para dibujar así básicamente opalina blanca, opalina cartulina. Esta pues no la he probado, dije la voy a comprar porque necesito opalina, pero es de 225 gramos, y es opalina cartulina. Más adelante les voy a decir qué tal nos va con esta marca, pero lo que sí he usado son estos blocks de Fabriano, de papel Bristol de la marca Fabriano, creo, o es al revés, marca Fabriano, papel Bristol, no sé. El chiste es que aquí está la marca, me ha salido muy bien, me gustó mucho. Aquí hice este dibujo de Spider-Man, los 3 Spider-Mans, para un episodio de los Drawbringers, creo. Y también hice este épico dibujo de Goku y Vegeta. Estas hojas aguantan bastante bien el marcador. Sí se traspasa un poco. Creo que se traspasan más las de Ojuju. Pero... no, pensé que se había traspasado. Es como que basurita. No se han traspasado. Así que... Pero siempre recomendaría que pongan hojas abajo. Pongan hojas abajo y ya trabajan sobre él. Es como que lo más seguro, ¿no? ¿Para qué gastar una hoja de más? Entonces, este blog me gusta y me salió muy bien. Aunque, cuidado con los marcadores. Aquí yo alrededor de Spider-Man veo como su silueta en amarillo. No sé si es culpa de los marcadores. Creo que lo pinté con Sharpie. Entonces, pues ya como que sangró el papel, no sé, ya es muy viejo, supongo, no sé, se empezó a poner como amarillo, sobre todo aquí alrededor de este Spider-Man, lo cual no está cool, man, no cool. Pero es el único. No, entonces puede ser, yo voy más que fue la tinta. La tinta de ese marcador debe ser un marcador chafa. No sé, voy a buscar con qué hice ese dibujo. Y por último, terremoto. Este blog para marcadores también. Casi no lo he usado, pero me gusta que las hojas son como semi-translúcidas. Aquí hicimos el reto de la mano izquierda. Este dibujo lo hice con la mano izquierda, güey. O sea, increíble. Y ni siquiera tuve que practicar o hacer como pruebas. O sea, dije, pues ya, lo voy a hacer. Y me gusta, este blog me gusta porque va tomando como, no sé si te das cuenta, es transparente, pero cuando pintas, a ver si se ve, súper fino, casos de empresas que hayan aplicado el design thinking en producto o servicio. Así, como decía, me gusta. No, mi hojita. Me gusta que la hoja es como semi-translúcida, pero cuando pintas pierde esa translucidez. Si se dan cuenta, debajo del dibujo no se ve mi mano. Acá están mis dedos, pero debajo del dibujo no se ve. Está muy chido ese no sé si es intencional ese efecto, pero quedó de lujo. Y el dibujo obviamente está muy chido, güey. Entonces eso es así como que lo más como quisquilloso en papel que tengo. De ahí pues opalina y los marker pads de Ojuju que me han mandado. Pero sobre todo una experiencia que tuve es que una vez usé una hoja que dije, wow, esta hoja qué onda, de qué material es, se pintó muy chido. No me acuerdo si fue con lápices de colores o marcadores, pero sentía yo que disfruté, como no tienes idea el haber usado esa hoja. Y cuando investigué, no era una hoja, era un trozo de cartulina que lo había recortado, no sé si yo o qué onda, pero que dije, sí es cierto, es cartulina. Entonces, si un día no quieres preciar y comprar hojas o un blog, compra cartulina en la papelería y vas a ver, no te vas a arrepentir. Cartulina blanca y la recortas en hojas, quedan muy chidos. Un tip para que aprenda, dice Roxana Holguín.
El papel no lo es todo. O sea, he visto, y ahorita vamos a pasar a la galería de dibujos, y hay dibujos que dices, increíble. O sea, no hace falta materiales muy caros, esto no te hace falta para dibujar muy bien. El tip es, lo importante es saber usar lo que tienes, no enfocarte en lo que no tienes o en materiales caros que no sirven, que se quedan estancados. Mira, aquí con materiales estancados, ¿no? Ese zombie hecho con mano izquierda está increíble, sí. ¿Cuándo vuelven los Drawingers? Me gustaría, tengo que platicar con ellos. Tal vez para iniciar el 2026, tal vez. Y tal vez muchos esperaban este momento. Vamos a pasar a los materiales de las esculturas. Voy a mover un poco la lámpara, siento que estoy un poco lejos del foco de la cámara. Aquí. Vamos a pasar a los materiales de las esculturas. Lo principal y lo más básico que siempre me preguntan, ¿qué plastilina usas? Y aquí nadie me ha pagado, nadie me está patrocinando el video, pero la plastilina que uso es... me estoy quedando ronco. Es Musa. Esta es la plastilina que uso. Y desde mi punto de vista es la mejor. ¿Por qué? Porque está dura. Es plastilina escolar y está dura a temperatura ambiente. Obviamente está fresco el clima ahorita. Y varias, pero esta es Smarty y está más blandita. Está mucho más blandita y estamos a la misma temperatura. Incluso se siente como pegajosilla. Obviamente toda la plastilina es pegajosa. Lo que me gusta del Smarty es que huele rico. Me dan ganas de masticarla, pero es plastilina, no la mastiquen. Luego me dicen, no, es que ¿qué usas? He usado varias y todavía tengo restos de Smarty, esta que se llama Popular, Pelican, pero la que así, no puede faltar para hacer una escultura aquí es Musa. Neta, de calidad, señores. ¿Has usado plastilina Faber-Castell y foamy moldeable? No he encontrado Faber-Castell aquí. ¿Dónde la compras, Martín? Se mamó Mr. Cat. No olviden comprar sus productos de Musa con el código Mikel576 para un 10% de descuento. Dibújame una pregunta. ¿Harías dibujo de alguno de estos animes? Jujutsu Kaisen, Bungo Stray Dogs y el otro, ¿cuál es? Haikyuu. Tal vez de Jujutsu Kaisen, sí, ¿por qué no? Bueno, eso es en cuanto a plastilina, muy buena. No uso plastilina profesional, no uso otras marcas. Bueno, sí uso otras marcas, pero la que es mi fuerte, así que digo, no, tengo que usar esto, Musa. Las demás van sobrando. Se murió. Ok. Después, otra cosa que me preguntan mucho, el alambre. Dice, dibujando una verdad, dibujo escultura para especial en Navidad. No sé, bro. Estoy muy cansado. Estoy cansado, jefe. Esperemos que sí. Siempre están las expectativas altas. El alambre. Uso alambre de aluminio. La verdad es que no tiene marca, pero de medida es 3.0 milímetros, que es el grosor, ¿no?, del alambre. Es bastante grueso. Y antes usaba este, que es más delgado y es súper fácil doblarlo con los dedos, ¿no? Este no me acuerdo qué medida trae, pero es obviamente mucho más delgado, miren. Entonces, este es el alambre que uso. A veces lo pido de Amazon, o más bien casi siempre, porque esto es muy difícil de encontrar aquí en mi pueblo. Si vives en pueblo, te recomiendo pedirlo de Amazon. Después, pinturas. Me han dicho, ¿qué pinturas uso? Que no sé qué, que no sé qué. Por ahí hay algunos antipáticos diciendo, es que esas pinturas, ¿cómo dicen? Dejan todo brilloso. No es cierto. Las pinturas no dejan brilloso, y menos la acrílica. Solo que no sepas usarla, ¿sí?
Yo uso esta Polytech. La verdad es que es la única que he encontrado aquí. No me ha fallado. Entonces, pues, todas las pinturas que uso para pintar mis esculturas son de esta marca. Si encuentro otra, tal vez la pruebe, tal vez no. Pero por el momento, esta recomendada. No me está patrocinando y es el único video en el que van a ver donde muestro las marcas. Pero todas mis pinturas son esa marca. Todas. Incluso el barniz, también. Barniz base agua. También es de Polytech y mira, da excelentes resultados. No se pone amarillo con el tiempo porque usé otro barniz, no me acuerdo la marca, y barniz de uñas menos, es decir, ya dejé de usarlo porque se ponen amarillos con el paso del tiempo. Oye, Miquel, ¿cuándo una nueva colección de verano? Me lo pregunta el maestro Roshi, dice. No sé, Dieguito. Después, para colocar la escultura, pues madera, qué mejor. Ah, espérate, me faltó las pinturas. Las pinturas fosforescentes o que brillan en la oscuridad que luego uso son estas. La verdad es que no sé la marca, solo dicen Neon Nights y ya, de Hinwitz. Ay, no sé si se alcanza a ver ahí la marca. No sé qué marca es, pero no me han salido mal. Las compré creo que en Amazon también. Patrocínanos Amazon. No sé si esta es la marca, dice original, pero original, solo dice original. Sello auténtico. Ok. No tiene marca, entonces no sabría decirles. Materiales para esculpir. Bueno, terminando con las pinturas. Pinceles, tengo muchos pinceles de tamaños grande, chiquito, mediano. Lo mejor, o para mí desde mi punto de vista, es que sea suave, pinceles suaves. Me gusta que sean suaves porque no dañan como que lo que ya estás esculpiendo. Obviamente quieres que quede intacto, entonces al ser suave como que no lo daña, pero no tan suave porque hay pinceles muy suaves, mira, que se dobla todo y hace un embarradero. Entonces estos casi no los uso, mira, son muy suaves y entonces como que no mantiene su forma. Entonces tiene que haber un intermedio, que son estos que son marca Simply Simons. No sé qué marca es, pero también uso estos otros también. O sea, el chiste es que sea suave, porque también uno muy rígido o uno muy blando como que no cuadra. Tengo pinceles muy finos, si pueden ver. La verdad es que no hay gran ciencia en los pinceles. Uy. Y por último, para esculpir, por aquí tengo un cajoncito. Y bueno, esto es lo que uso esta es la basura que uso para esculpir. Un cepillo de dientes viejo. Esto que uso a veces para aplanar o amasar cosas. Es un... no sé cómo se llama esto. Palitos. ¡Uy! Este es un pincel roto. Estas son pinzas, pero esto es normalmente como para agarrar cosas muy pequeñas, más que para esculpir, ¿no? Por ejemplo, un hilo o cosas muy pequeñas. El cúter, ya saben, aquí lo que han visto en todos los videos. Barra de silicón. Encontré mi barra de silicón, señores. Miren cómo se puso de amarilla. No sé si tocarla. Este palito le voy a dar forma, ¿eh? Lo encontré, creo que es una paleta. Y me gustó mucho la forma. Tiene una forma como ovalada. Es bastante grueso. Le voy a dar forma. Es mi próximo proyecto. Le voy a dar forma para hacerme una dibuja herramienta. Ah, la dibuja herramienta. También es un palito de paleta, si se pueden ver, de Magnum. Patrocínanos, Magnum. La dibuja herramienta, palitos. No puede faltar la tapa de lapicero. Y pues eso es todo, señores. Ya se los dije, el tip es: no te fijes en los materiales. Fíjate en cómo los tienes que usar, cómo los puedes usar y cómo aprender a usarlos. He visto gente que dibuja súper épico con un asqueroso boli. Oh, bueno, y este está fresa porque guarda la punta.
Ah, ya no pinta. Pero he visto gente que con un lapicero, o sea, hace arte. Entonces, con lo que sea tú puedes hacer arte. Solo es cuestión de que practiques y hagas lo que te gusta. Recuerda que todos podemos dibujar. Así es, Dieguito. Ok, muy bien. Creo que ya son todos mis materiales. Tengo otra tapa de lapicero por acá. Otro cúter, pero este... Ah, se rompió mi otro cúter, miren. Súper peligroso. Y bueno, con eso terminamos la parte de mis materiales con los que hago esculturas y también dibujos, porque aunque no lo quieran aceptar, también hacemos dibujos. Dice, fue hermoso escuchar la frase. Miquel, muchas gracias a tus videos. Estoy estudiando diseño y animación digital. Saludos. Eso es todo, González. Cumpliste el sueño. Ok. No se vayan porque vamos a pasar a la siguiente sección. La galería de subs. El momento que todos esperaban llegó. La segunda galería, edición 10 aniversario. Vamos para allá. Les voy a apagar la cámara para que no se me mareen. Vamos a dibujar vamos acá a... Galería de subs. Ya. Ay, casi tiro la cámara. Aprovechen para ir al baño si tienen que ir al baño. Aunque esta será una pausa muy breve. Bueno, déjenme apagar la luz para que nadie quita luz atrás de mí. Listo. Ok. ¿Dónde está la cámara? Oigan, ¿por qué no aparezco? Ah, aquí sí. Yes. Uy, la lámpara está muy cerca de mí. La había movido, ya me acordé que la moví para... Ok, ahí creo que es buena distancia y la cámara está viendo muy abajo. Ay, se movió la cámara. ¿Se acuerdan de ese video? Estuvo chido. Y mi enorme... Ok, muy bien. Pasamos a la siguiente sección de nuestro directo, señores. La última sección del directo, la galería de subs. Y vamos a ver los dibujos que publicaron desde hace días. Estos... les voy a decir qué pasó. ¿Sí? Primero, nadie siguió las reglas. ¿Dónde está? Nadie siguió las reglas. Tenían que poner el hashtag, su dibujo o escultura tenía que mostrar su nombre. Uno que otro sí tenía nombre o firma, pero la mayoría no siguió las reglas. Entonces solo vamos a ver 2 dibujos. No, no es cierto. Fui bastante, ¿cómo se dice? Ecuánime y condescendiente y dije, vamos a guardar todos. Un dibujo por persona, una imagen por persona. Entonces, si pueden ver aquí de fondo... Ah, sí, no me veían. No me veían. Espero que al menos me escucharan. ¿Dónde está mi chat? Oye, Miquel, ¿qué opinas de mi dibujo? Era el Diabolic Lovers. No sé, Mafe. ¿Pusiste dibujo? Aquí en la comunidad de YouTube. Ahorita lo voy a buscar. Ahorita lo vemos. Espero no decepcionarte, Mafe. Yo intenté guardarlos los más posibles desde que puse la publicación y pensé que los había guardado todos, pero no me acuerdo que... Ah, fue en la primera. Uy, ya me estabas asustando, güey. No manches. Me estabas asustando. Dije, Mafe, no. Te quedé mal. Uf. Ya, sí, pues yo me saqué de onda, dije, ¿qué? Mafe dibuja de locos, dibuja muy bien. Y nunca subió dibujos. Dije, no, te pasas, Mafe. Es que me da la pena. No,
te pasas. O sea, acuérdense, si hay algo que tenemos que aprender es que no estás... Sé que hay concursos de dibujo, pero en esto nunca vas contra los demás, es contra ti mismo siempre. ¿Sí? Se reserva para no humillar, dice Mr. Cat. Sí. O sea, neta, o sea, yo dije, no, Mafe, no es tuyo. Ya, Mafe, deja de robar los dibujos a alguien más. Dice, ojalá salga el mío. Ok, déjenme buscar los dibujos que ya me distraje. ¿Dónde están los dibujos? Aquí están. Ok, los voy a pasar para acá para verlos con ustedes. Y voy a buscar por acá dibujos de subs. Y vamos arrancando esta galería de dibujos, señores. Muy épica la galería. Espero que estén todos los participantes. Y pues ustedes tal vez no puedan ver el nombre, que está fuera de foco. Pero ustedes saben quién los hizo. Ahí tú sabes, ese es mío, me puedes decir, ese es mío. Denle like a este directo si quieren más galerías así. Más directos tan largos. ¿Cuántos llevamos de directo? ¿Dónde dice el tiempo allí? No sé dónde dice el tiempo. ¿Qué? 3 horas. Maldita sea. Vámonos por la galería. Y ya no sé, la perdí. Aquí están los dibujos. Muy bien. Pues vamos a ver los dibujos. Y déjenme decirles, este primer dibujo, wow, si te dan ganas de dibujar Kimetsu no Yaiba. ¿Dónde están? Aquí están, dibujos de sus. Ahí está. Boom. Primer dibujo. Está muy bueno. El usuario Adriano se la rifó, ¿eh? Muy buena saturación. Se ve muy chido el dibujo, resalta mucho. Creo que hay un pequeño problema con el monitor, como ya a esta hora me pone como protección para la luz azul, se ve un poco amarillo, ¿no? Pero resalta más, incluso. Entonces, vamos a empezar el siguiente. Este está muy bueno, es de Adriano. Están por orden alfabético también. Esta escultura es de Agustín Campos y está muy rifadísima. Puso varias imágenes, pero obviamente para que esta galería no dure siglos, yo solo guardé una imagen por usuario y está muy chida su escultura. Si quieren verla, está publicada en la comunidad de YouTube. Está muy chida. Felicidades, Agustín. Escultura, señor. Este dibujo de también Agustín, son dos Agustín, uno es Campos y este es Agustín Ultra Instinto. Este dibujo de Shadow también está rifado como tipo semi-realista, es de Agustín Cruz Rincón. Por ahí tiene una fusión entre Super Shadow y Shadow normal, está muy chido también. Todos estos dibujos, algunos usuarios pusieron varias imágenes. Pásense por la comunidad de YouTube y ahí los van a ver publicados. Este otro dibujo de Naruto modo, ¿cómo le dicen? Rikudo, no sé si es modo Rikudo, modo Zenin, modo 9 colas, no sé, la verdad es que no llegué a esa parte de Naruto, pero está rifado también, es de Ayoria Art y tiene su firma y todo, ¿eh? Star Wars, ¿qué sería de Star Wars? ¿Qué sería del mundo sin Star Wars? ¿Qué sería de nosotros sin Star Wars? Este dibujo de Star Wars está bastante guapo, de Anakin y Darth Vader, que son uno solo. Dice, narrador, después de casi 3 horas por fin empieza la galería de subs. Date prisa, Goku. Rifadísimo, Darío, rifadísimo. Genial, dice Luis Ramos. Naruto de los 6 caminos. Ya, gracias por el dato, Dieguito. Ay, perdón. Siguiente dibujo. Este dibujo también está guapo. Es un momento muy triste, por favor, no me hagan recordarme. Es de Andreo. Gracias, Andreo, por hacerme sufrir. No soy fan de Kimetsu no Yaiba, pero sí vi esa película y no, ¿por qué tenía que caerme también un personaje para que lo vinieras a... Ya no digo más porque es spoiler. Otro dibujo de Andrés
muy bueno, rifadísimo. Un Vegeto Super Saiyan estilo Legends. No, Rengoku, dice Mafe, no veas eso, por favor. Salgo en el fondo, mamá, soy famoso, dice Elías Arts. Así es, Elías. Muy bueno este dibujo de Andrés, con todo y firma ahí, con la espada de energía de Vegeto. Y tenemos un Goku, su ultra instinto. Perdón, es no dominado, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? ¿Tiene cabello negro o cabello cabello gris? Intermedio, ¿no? Muy bueno, Ángel Armando. Tenemos por acá una escultura de Goku de Ángel Guillermo. Está rifadísimo. Me recordó a Calamardo Guapo. O sea, está rifadísimo este Goku con todo y el Kamehameha en las manos, papá. Para que veas. Por cierto, ¿vas a guardar el directo para que se vean varias veces? Claro que sí, ustedes pueden ver el directo después, las veces que quieran. Señal del Ultra Instinto, señal, muy bien. Tenemos otro dibujo acá de Ángel Velázquez García. Muy rifado. No le encontré firma, así que pues ya ustedes saben pues, si es su dibujo o no. Pero está rifado. Ese es el único directo en el que no he sido quisquilloso si tiene firma o no. O si no cumplieron los requisitos, Así que no esperen que vuelva a pasar, Esta era su oportunidad, señores. Por cierto, ¿vas a guardar el directo? Eso ya lo leí. Muy bien, Ángel Velázquez. Y tenemos un Goku barbudo. No me enteré de que se podían enviar dibujos. Se hizo una publicación en la comunidad. Hay que estar suscrito con la campanita de recibir absolutamente todas las notificaciones de este canal para estar pendiente de estos eventos. Y lo anunciamos varias veces. Un Goku barbudo de arte Betz, por ahí. Y otro super póster de... me parece que es Dragon Ball... ¿Cómo se llamaba el juego? Se me fue el nombre del juego. Dragon Ball... ahora es otra galería. Tal vez, Magli, tal vez. ¿Cómo se llamaba? Raging Blast. No me acuerdo el nombre del juego. El juego más reciente, pero está rifado. Y es de Artista Z. Este está guapísimo. El gato negro, papá. Por ahí tiene su firma abajo. Soy fan del gato negro. Y mira, por ahí, ¿se acuerdan del tip que les di? Este efecto de pelillos blancos se puede hacer raspando un poco del color que ya pusiste. O definitivamente con un lápiz de gel blanco. Y queda ese efecto bastante guapo. Me gustó con ahí Mephistófeles por atrás. Y tenemos Hollow Knight, señores. Hollow Knight Silson. Hola Santi, qué milagroso. ¿Cómo estás? Santos Bacalaos, Batman. Dice, tengo otro dibujo, me gustaría que lo vieras. Claro que sí, Mafe, mándalo, ya sabes, tú mándalo. Budokai no sé qué. Ok, gracias Mr. Cat. Sparking Zero, eso, Sparking Zero, gracias Martín Art. Dragon Ball Sparking Zero, sí, gracias Lucas Suárez. Parece, ya, no. Hola Santi, dicen, del Silson, sí, así es. Ya hijito, ya sabemos que eres antisocial, dice el Vicencio Flores. Ok, muy bien, tenemos acá el Brian Art. Nos comparte este dibujo, quedó muy chido, O sea, es Goku, es Dragon Ball, pero con temática Halloween. Está muy chido. Krillin Pirata está rifadísimo, señores, me gustó mucho Ulon Momia y por ahí, no me acuerdo, el gato azul, Puar se llamaba Puar, de murciélago, está muy chido. Y no manches. Perdón, la anterior era de Brian y es de... No lo voy a decir. No, solo él sabe cómo se llama. No voy a decir su nombre. No, pero está muy rifado Venom, No, son nombres que no puedes leer en directo, señores. Venom y Venom. I used to pray for times like this. Dice Santi Bravo. Ok, y Venom. Dieguito de Javier, bro, vivirá en esta memoria. Está rifado Venom, me gustó.
Este de Iron Man que comentó Dan Spidey y dice, tiene tiempo que no dibujo, pero aquí está. Y dice, pues yo lo veo muy bien. No se apenen de sus dibujos. No se apenen de sus dibujos, chicos. Y vamos, recuerden que no compiten contra nadie. Oye, Miki, ¿cuánto cuesta la membresía? No me acuerdo de los precios. Pero dale al botón de miembro, de volverte miembro, de unirse, y ahí te salen los precios. En esta comunidad hay mucho talento, así es, Magli. Entonces, este es de Dan Spidey, es un Iron Man que dice, yo soy Iron Man, y está chido. Este de monstruos, muy ad hoc a la temática que sucedió ahorita de noviembre, de Halloween, con el hombre lobo. Hay un Drácula, hombre espantapájaros y una calabaza. Está muy chido, ¿eh? Mi recomendación, mejorar la foto o entintarlos, quedarían de pelos. Este está muy rifado también, de Danny Boy 666, número del mal. Está rifado su dibujo, el efecto de cabello está muy chido. Y los ojos dan miedo. ¿Ves los ojos? Y no, eso da miedo. Gracias, Danny Boy, por compartir. Otro Vegeto o Vegito. Otro Vegito con estilo Legends y su espada de Daciel Laria Pérez. Muy buen dibujo, ¿eh? Este de My Hero Academy. Se me fue el nombre del personaje. No soy tan seguidor de My Hero Academy. Tal vez algún día lo vea. Incluso él sí le puso su nombre ahí, de Miguel David Zapata Trejo. Está rifado. No me acuerdo del nombre del personaje. Y Mazinger Z, sí, cómo no. Mazin Kaiser. Es Deku, eso, Deku. Sí, ¡fua! ¡Qué buenos dibujos! Dice Elias Arts. Mazin Kaiser de David Arts. Pero ahí dice Corvinus 16, así que puede ser su alias. Sí, vamos a dejarlo así. ¿En dónde se subieron los dibujos? Se hizo una publicación y ahí lo subimos. Y tenemos otro acá. Este Raditz está rifadísimo. Raditz Super Saiyajin. Está rifado. De dibujos MZ, Está guapo este Raditz. Se me figura su estilo muy como a este fan animation que sacaron de Dragon Ball, ¿se acuerdan? No me acuerdo cómo se llamaba, pero se hizo super viral este fan animation. Como que ese estilo de dibujo se me figura. La meta de tener una membresía me hizo terminar la universidad. Ay, gracias, Mafe. Tenemos por aquí, por desgracia puso una captura de su celular y no se alcanza a ver muy bien, pero es un dibujo de Luffy y todos sus amigos en la pachanga, y es de DJ Picasso Sniper. Está raro su nombre, pensé que me estaba albureando, pero sí, está rifado su dibujo. Gracias, DJ Picas. Está muy cerca. Ahí está. Este está super cute, super kawaii. Se me olvidó el nombre también. Ya estoy cansado mentalmente. La meta de dice, jaja, cuando te sientas cansada, pienses en la membresía, Mafe. Es Goyo. Adiós, Goyo. Y por acá abajo está la segunda parte del dibujo. No es cierto. Spoiler alert. Este Goku está rifado. Se ve súper satánico, con esos ojos en blanco. Ya no puedo hablar, señores, ya no puedo hablar, no me hagan hablar. Así que gracias, Edson Drawing, por tu dibujo de Goku. Más color, resaltaría un montón, pero está rifado. Estas esculturas están muy chidas, No sé qué material es, brilla un poquito, pero quedó rifado. Son de gorilas y son de Ecode, muy rifado. Bueno, yo ya me retiro, nos vemos, Miguel. Espero con ansias el Vegeta Ultra Ego. Gracias, Dieguito. ¿Ya salió tu dibujo, Dieguito? Dice Darío, el papi Goyo. Gracias, Darío, por ese dato. Esta de gorilas está rifadísima, me gustó. También el anterior es de Ecode y esta es de Elias Arts. Subió varias, pero esta dices, está rifado. Ben 10. ¿Quién no vio Ben 10? No me vi todos los capítulos, pero Ben 10. Que te vaya muy bien, Dieguito, dice Mafe. Ben 10 está rifadísimo. Entonces, gracias, Elias Arts, por compartirnos tu épica escultura. Y ya me escucho incluso como resfriado, como que
resfriado. Pero vamos a seguir. Mamá, salí en la portada. Aquí está Eliards. Eso es todo, Eliards. Rifadísimo. Sigue así. Y tenemos por acá de Elsa, la mejor waifu. Así se llama su usuario. No, sé que esta no es Elsa. Esta es 18. Su nickname parece ser Frozen Drawings 28. Aquí está. Pero nos comparte este dibujo de 18. Subió varios. Repito, subió varios de Elsa, de varios personajes. Ahí sus dibujos están en la comunidad. Pásense por ellas. Y por ahí le están preguntando a Eliard si es plastilina. Es porcelana fría, ¿verdad, Eliard? Sí, yo lo vi y dije, brilla como porcelana. Mikkel volvió a hacer la galería de subs antes que el GTA 6. Sí, güey. Pero regresando al dibujo, Elsa, la mejor waifu, nos comparte este dibujo de 18 y su comentario era que ojalá lo hubieran diseñado así. Él la diseñó como quiso. Y quedó bastante chido, la verdad. El siguiente dibujo es de Etulio Pariño, y es un Spider-Man saliendo como entre las llamas. La verdad es que la foto no me ayuda a distinguir. Es un Spider-Man como saliendo de debajo de un... Es Spider-Man, me gustó. Es Spider-Man y soy súper fan. Gracias, Etulio Pariño. Si lo leí bien tu nombre. Tenemos aquí a Emir, que dijo que era un dibujo antiguo y que ya no lo había seguido. Una lástima, Emir, sigue con tus dibujos. Sí, Emir Emanuel, muchas gracias por compartir. Tenemos aquí otro dibujo de Emanuel NR666, el número del mal. ¿Por qué les gusta ponerse ese número, no? Y está muy chido. ¿Soy yo o es la portada? Parece la portada de Toyotaro de Goku, pero como muy a su estilo, ¿no? O sea, tiene muy su estilo de Emanuel. Está chido, Regresando al dibujo, dice Santi, exactamente, a su máquina, dice. Es que tenía barniz brillante. Ah, ya, tenía barniz. Gracias, Eliards. Entonces, este Goku me gustó. Me gustó porque notas mucho el estilo del dibujante. O sea, sabes que es Goku. Vamos, el personaje es reconocible en cualquier lado, pero está interpretado de otra forma. Me recordó el estilo de Sakuragi. De Slam Dunk, ¿no? Como extremidades muy largas. Tal vez, pero puede ser la perspectiva. Tenemos un dibujito aquí super cute de Master 20, una chica kawaii haciendo Nico ni. Dice, me recordó el estilo. Ajá, sí. Y su camisa dice ALB, señores. O no dice, yo creo que dice ALB. Está rifado el Master 20, muy rifado. ALB. Tenemos acá otro dibujo de Emanuel Plaza. Este chico, muchos Emanuel por aquí. Emanuel Plaza. Y aquí tiene su firma. Es un Sonic. Está guapo, está guapo. ¿Le está saliendo algo del pecho? O es como un rayo, pero está guapo. El Sonic me gustó. O sea, tiene el diseño como de los juegos. Está chido. De nuevo, Nico. No, gracias. No. El Prisas dice, tenemos muchos escultores aquí en Dibújame Un. Pues obviamente somos un canal multifacético donde hacemos dibujos, esculturas y unboxings. Y aquí tenemos unas esculturas de... Figure Sculptor. Y tenemos todos los Hollow Knights. No, sé que no todos se llaman los Hollow Knights, pero recuerda que tú sí. Qué bonitas esculturas. Sí, están rifadísimas. El Hollow Knight aquí chiquito está de lujo. Y el Silson. Y por acá tenemos a el Cuernos. Sí. También me gustan, dice Darío José Risco Castro. Es su nombre completo, rifadísimo. Estos son de un amigo youtuber, Figure Sculpture. Están rifadas, están rifadas. Y tenemos otro dibujo de
nuestro amigo Foxy99, un Majin Vegeta. Está chido, la neta. Súper venoso, súper. Así que si te gusta ver cosas grandes, chidas y venosas, ya sabes, estás en el lugar correcto. Sería chévere una recopilación de solo las esculturas. Y es de Foxy99. Gracias, Foxy, por compartir tu dibujo. Le faltó firma. Un Gogeta, sí, iba a decir Bellito otra vez, pero no, este es Gogeta. Gogeta. Aquí por ahí sí tiene su firma y es estilo Legends, papá. Está guapo. Se ve que tenía otro dibujo ahí al lado, porque creo que, les comento, subieron varios, pero yo solo pude tomar uno por persona. Tenemos aquí la suculencia de Gio Asakura, señores. Gio, gracias por compartir la suculencia de estas dos chicas. No sé quiénes son, la verdad, pero los dibujos están rifados, señores. Gracias con todo y ahí su firma digital. Son dos dibujos porque se ve la separación y el... ¿cómo se llama? El marco de la libreta. Son dos libretas. Pero está rifadísimo. Gracias, Gio Asakura Draws. Ahí se los dejo un momentito para que disfruten la suculencia. Es un dibujo digno de un dios de la seducción. Qué bonitos cabellos, dice. Oh, dice Luis Ramos. Oh, Luis Ramón Soto López. Ya, ok, muy bien. Dice, Miquel, ¿te gusta el básquet? ¿El básquetbol? Sí. ¿Me estás saboreando? Espero que no, pero sí, el básquetbol, sí. Tenemos otro dibujo, un Gohan Beast des. O como se dice Beast en japonés. Gohan Beast des. Porque que no pronuncian la T, ¿no? Creo. Un Gohan Beast estilo Legends. También de Goruto Abaonza. Gracias Goruto. Goruto con G, no con B. Goruto con G. Tenemos otra escultura, está guapa, esta de JD Productions, que también compartió varias, pero pues obviamente yo tomé solo una foto. Vayan a la publicación que está en la comunidad aquí de YouTube y verán todas estas esculturas, más fotos de esta y de otras esculturas que tienen los chicos. Están muy buenos, dice. ¿No se oye? ¿No me escuchan? ¿No me escucharon, chicos? Que no sé, es Ginu de... A ver, díganme si me escuchan. Voy a buscar aquí el micrófono. Si se escucha, dice Mr. Cat. Gracias. No se oye, Goku Crack. Tal vez tienes el Bluetooth encendido y tu vecino está escuchando tu celular. Gracias, Luis. Gracias, chicos. Me asustaron. Dije yo gastándome aquí la voz y no se oye. No manches. Este es Ginu, entonces, sí, sé exactamente de lo que hablan. Gracias JD Production por compartir tu dibujo. Este dibujo está guapo. La perspectiva, la saturación resalta a la vista. Está guapo, señores. Y es de Junior Danik. No sé cómo pronunciar tu nombre. Por aquí estabas. Junior o Jordan IC. No sé cómo se pronuncia eso, pero lo vi por aquí, estaba en el directo. Está guapo, bien trabajado, señores. Tiene bastantes materiales por ahí, presumiendo, Tal vez tengas que activar el audio, Goku Cracks. Tal vez, Goku. Yo sí escucho, dice Darío. Sí se escucha. Y gracias, Jordanic o Junior Dan, no sé cómo se pronuncia su nombre. Dice Mikel, es una escultura de Jordan o de algo de Slam Dunk. Sí, quería hacer algo de Slam Dunk, sí haría algo de Slam Dunk, pero está muertísimo. Hola Silvio, ¿cómo estás? Sí se escucha, nomás tienes que oír. Tenemos aquí un dibujo de... Se me fue el nombre también. Es de Javier JPG. Ese es el nombre del archivo, güey. Javier, así, su usuario es Javier. Y es... se me fue el nombre. No me digan. No es la chica patata. Se me olvidó su nombre.
Estoy súper quemado y ya. Hanji, sí. Hanji-san. Entonces, está rifado a puro lápiz. Muy bien hecho, muy bien hecho. No te digo, jaja. No te digo, dice Mafe. Gracias, Mafe. Y es de Javier, muchas gracias. Y tenemos aquí un Goku rifadísimo. Un Goku Legends haciendo... Goku Legendary, sí. Perdón si no hablo mucho o muy fuerte, ya me quedé ronco por hoy, señores. Está rifado el Goku, ¿eh? Es de... JG Mo o JGMO. No sé cómo se pronuncia su nombre. Tú sabes. Si tú lo dibujaste, tú sabes. No es que sin querer muteé YouTube y no me di cuenta. Ok, Goku, cracks. Gracias. Así son las 10 de la noche y tengo que levantarme temprano mañana, pero hasta que no aparezca mi dibujo no me duermo. Híjoles, no quiero decepcionarte, amigos. Y espero que no te decepciones. Excelente, es un alivio que hayas solucionado tu problema, Goku. Dibújame un saludos, por favor. El 30 es mi cumpleaños. Saludo y felicidad. Sí. Y felicidades, Silvio Castro. Felicidades. Vamos al siguiente dibujo y es de Joao Vitor y es una Kitty patitas suaves. Rifadísimo, ¿eh? Este chico también, Joao subió muchos dibujos también. Solo tomé uno, pero todos así en blanco y negro. Rifadísimo, ¿eh? O sea, rifadísimo en blanco y negro, señores. Gracias, dice Silvio. Hanji-san. Sí, ya pasó eso, Wesley. Estás atrasado. Y si aquí patitas suaves, dice... ¿Eres tú, Yazvin? ¿Es tuyo? Felicidades. Aunque tiene aquí una firma, no sé si es W, no sé. Muy lindo, dice Magli. Sí, está rifado. Joja Jiménez nos trae el Roronoa Zoro. Dice, sí, Yazvin, sí, esto, un aplauso para Yazvin que hizo a Kitty, patitas suaves. Y le quedó muy guapo. Tan guapo como este Roronoa Zoro, con un efecto bastante guapo de iluminado. Me gusta el line art por abajo, como para resaltar la zona oscura. Y arriba no hay line art, güey, para que veas que ahí es la zona más clara o donde la luz pega directamente. Está guapo este Zoro, me gusta. Es de Joja Jiménez. Tenemos una escultura de Godzilla. Este chico también puso varias fotos, pero pues obviamente yo solo tomo una. Y aquí está Johan Álvarez, un Godzilla muy Godzilla guapo. Me parece Godzilla... ¿cómo se llama la nueva transformación? No me acuerdo, se me olvida. Godzilla Pink. Está guapísimo. Muchas gracias por compartir, Johan Álvarez. Y tenemos un Spider-Man, super fan de Spider-Man, Superior Spider-Man de José María Colula Mayagua, no sé cómo se pronuncia, pero está rifadísimo tu Superior Spider-Man. ¿Cómo puedo mandarte los dibujos para que los califiques? No los estamos calificando. Pusimos una publicación. Chicos, si se hace una galería más adelante, también se va a hacer con tiempo y se va a avisar para que pues tengan tiempo de dibujar. También, si ya mandaron un dibujo una vez, aprovechen y manden otro o hagan un dibujo nuevo, no manden el mismo. Entonces, estén atentos. Este Goku Ultra Instinto está guapo, estilo Legends, está chido con todo y fondo, mucho trabajo de Jocelyn Rangel. Por ahí tiene su firma también, creo, está rifado, felicidades. Un Spider-Man, no sé qué Spider-Man es, parece el traje de Tom Holland, no sé, mezclado con el de Miles Morales. Por ahí sí tienen el dato, pero está rifado. Super fan de Spider-Man por acá. Me dice, no tanto porque no sabes qué Spider-Man es. Sí sabes que hay Spider-Man fanarts, ¿verdad? Entonces me puedo confundir. ¿Cómo puedo mandarte? Eso ya lo comentamos. Miles Morales, sí, ¿verdad? Le da un aire a Miles Morales y es de Juan José Díaz Castrillón. Muchas gracias. Tenemos otro dibujo de Kevin Carrión. Lo voy a girar, no sé por qué está así. A ver si ahí, ándale, ahí está. No se pudo guardar la rotación. Oh, ok. ¿Así? No. ¿Así? No se pudo. Ok, no me lo quiere rotar.
Vamos a... No. ¿Qué pasa? Ahí está. A ver si hay... No. Bueno, lo rotamos y está rifado el dibujo, muy bien hecho. No sé qué personaje es, si alguien lo conoce, ahí, ¿qué personaje es? Díganos, coméntenlo en los comentarios. Problemas técnicos, señores, sí, no sé por qué el dibujo está así, me dice que no lo puedo rotar, así se guardó. Pero ahí está, para que vean que ahí está el dibujo. Uy. ¿Y qué personaje es? No sé tampoco, señores, pero está rifado el dibujo. Muy bien, tenemos otro dibujo súper elaborado de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Dibujamos, me vuelves a felicitar por mi cumpleaños. Disculpa, no estaba grabando. Muchas, como dije, pero estaba chido ese que... grábalo del directo, porque estaba chido, porque dije muchas felicidades, Silvio. Muchas felicidades por tu cumpleaños, Silvio. Dice, rotaré mi cabeza. Ándale, gracias, Mafe. Oh, mi dibujo, dice Luis Ramos. Ese es tu dibujo, Luis Ramos. Quedó gifadísimo. Ya estoy bien zombie. Rifadísimo, Luis. Muchas gracias por compartir. ¿Cuánto te llevó? Como 3 semanas esto. No, como 30 días. Está rifadísimo. Gracias. Yo tengo un dibujo, dice Wesley. Si está aquí lo veremos. Tenemos este otro dibujo de Goku. Parece el de Daima, ¿verdad? Parece el de Goku Daima de La Divina Comedia. Así se llama así es su nombre de usuario. Como puedes ver, no tenía firma, pero fui muy amable y dije, vamos a ponerlo. ¿Has visto Blue Lock? No. ¿Es de fútbol? No, me suena. Es como de fútbol. 2 semanas me tomó. Eso es todo, Luis Ramos. Un aplauso por esas 2 semanas de trabajo. Dice, ¿dónde te mando mi dibujo? Los vamos a pedir después. Estén atentos al canal, suscríbanse, activen la campanita. Este Goku de Daima tiene muy buen acabado. No sé si la foto estaba cortada o qué. Es la imagen que estaba en la publicación, pero está rifado. Este también está rifado. Siento que ya lo había visto, no sé si lo mandaron para la galería, la primera galería que hicimos. Pero está rifadísimo también. Es de Lemus79. Tiene un montón de detalles en todo el árbol, en todos los personajes. El cabello, güey, no manches. O sea, todo. Tiene muchos detalles. Aquí el humito el termo que llevan. O sea, está muy rifado este dibujo. Felicidades, Lemus. Otro Bellito. ¿Cómo se llama este? Cubeta Bellito. Es Bellito estilo Legends con una espada ahí. Está rifado este dibujo y está tan rifado que todos lo hicieron. Qué lindo también, dice. Sí, así es Mafe. El anterior, ¿verdad, Mafe? Con su cara de ¡oh! No grabé, sorry, dice Silvio. Ya, Silvio. Ya, regresa al directo y sale. Dice, está Bellito. Sí, así es. Otro dibujo de estilo Legends de Vegeta Ultra Ego de Leo Dibujos 7 sos. En vez de una A le puso un 7, así que dibuj 7 sos. Muy bien, muy rifado. Soy fan de Vegeta Mega Instinto. Bellito, dice Mauricio. Y una escultura, esta escultura me gustó, no sé, parece una maceta de verdad, está rifadísima la maceta. Si la usó de verdad, está rifado. Y si la hizo, también está rifado. Está muy chido. Hola, Mauricio, Javier, ¿cómo estás? Ya casi nos vamos, Mauricio. Estoy en mis últimas de voz. Y es de Lobolink. ¿Es nuestro Lobolink? ¿Alguien sabe si es nuestro Lobolink? ¿Quién hubiera sabido que teníamos un escultor aquí entre los mods? Pero está rifado Lobolink. Te la rifaste, me gustó. Ahí la plantita, ¿cómo se llama? Carnívora de Mario Bros. Está rifada. Lobolink, comenta Lobolink si eres nuestro Lobolink y la hiciste tú. Felicidades. Tenemos por aquí, este chico también puso muchos dibujos. Es Lorenzo Parra Rodríguez y dice que dibuja de todo, absolutamente. Dice anime, aventura, fantasía, películas, Dragon Ball, todo. Y aquí nos trae un dibujo de Peacemaker y su amigo, no me acuerdo el amigo Peacemaker, aunque no es una serie como para peques. Entonces, no sé, este chico
si vio la serie o solo busca referencias. Espero que solo busque referencias. Pero está muy bien, porque dibuja de todo, dice. A mí se me vino a la mente nuestro nuevo link, tendrá que confirmarlo, sí. Gracias Lorenzo Parra por compartir tu dibujo de Peacemaker. Tenemos aquí a Lucas Arts, miembro Lucas Arts, miembro de Dibújame Un. Lleva tiempo como miembro y dibuja bastante, y dibuja chido, perrón, Lucas Arts, gracias por compartir. Ahí está Lucas, felicidades, un aplauso para Lucas, porque este Goku mamadísimo de Daima le quedó bien. Perdón si no me escuchan, es porque ya se me acabó la voz. Todo terreno el pibe, dice. Así es, Lucas Suárez. Es de Lucas. Gracias por compartir este dibujazo, Lucas. Siguiente dibujo es de Martz con signos de admiración. Martz, y es un dragón. Tiene un estilo como para tatuaje, ¿no? O sea, no tiene firma, pero me gusta que todo es gris, pero así como que los extremos de por acá de sus escamas son más oscuros. Está rifado, Muchas gracias, dice Lucas Suárez. Sí, gracias a ti. Y tenemos por acá, el anterior es de Martz, ya había dicho, ¿verdad? Tenemos un Silson. Está muy rifado esta escultura también. Rifadísima, de Martín Art. Neta, yo traigo las ganas de hacer una escultura de Silson, que me lo voy a pensar porque está fuerte Silson y se ven chidas, O sea, dices, me gustaría hacer una, Y yo siento que no me llevaría tanto tiempo. Son personajes un poquito sencillos, tienen su chiste, pero ganas no me faltan. Dice Miguel, ¿qué pasó con la escultura de Jack? Ahí anda. Requiere unos retoques porque no la pinté toda, pero está rifada. Intenté hacer que tenga ese aire a la Hornet original, pero más realista. Me gustó cómo quedó, pero igual forma hay cosas que mejorar. Claro, siempre podemos mejorar, no te preocupes, Martín. Sí, Martín. Dije, ¿a quién estoy contestando? Sí, es Martín. Sí, o sea, pero ganas no me faltan de hacer un Hollow Knight, De hecho, o sea, ya sea un dibujo o una escultura, pero rifado. Gracias, Martín, por compartir. Y tenemos por acá el pie de Hulk. Es que tenía varias fotos y bueno, ya saben que yo solo tomo una, pero está rifado este pie de Hulk de Master Sculptures. Pásense por las publicaciones donde podrán encontrar más fotos de su escultura. Creo que la puso en partes, entonces por eso no se veía. Ay, de tardado, de presente. Hola, Di Muerto, ¿cómo estás? Buenas noches, dice Di Muerto. Llegué tarde. Y es de Master Sculptors. Gracias, Master Sculptors. Tenemos un Mr. Goku. Así el usuario se llama Mr. Goku. Nos comparte Mr. Goku 321. Un Goku Legendary en Namek. Rifadísimo con esa mirada de ¡te voy a matar! No me notificó, dice Di Muerto. No puede ser. Hola, trolazo, dice Mr. Cat. Siempre confiable. Y muchas gracias, Mr. Goku. Tenemos otro Goku. Goku fase... fase 6. No sé qué fase es. Porque tiene cuernos en los codos y cola plateada. Y todo plateado. Pero está rifado el dibujo, Felicidades, Nagi McDonald's, por compartirnos ese dibujo. Hola a todos, buenas noches, dice Gamer Crazy. Hola, Gamer Crazy. Tenemos un Superman aquí de Orion Prime Productions. ¿Se parece al nuevo de la película? No he visto la película. Ahí me dicen si es el nuevo de la película. Se parece, creo que sí. Hola, Gamer Crazy. Buenas noches. Dice, tu perro se comió la notificación, dice. Dice Hugo Maceual. Hugo. Hola, Hugo, buenas. Sí, está rifadísimo, dice. Deberías ver la peli, está linda. Ok, la veré. Tenemos aquí otro dibujo. Gracias a Orion Prime Productions por su Superman. Y tenemos a Paola que nos comparte este dibujo que tiene nombre ahí arriba.
Dice Matías, creo. Creo que sí. Tal vez es su hijo. Un Goku Ultra Instinto. Está rifado con las rocas, Felicidades. Goku le gana, dice Goku Kratz. Muchas gracias a Paola por compartir el dibujo de Matías. Creo que dice Matías. Creo. Si no, mil sorries. Tenemos por acá otro dibujo. Sí, Mazinger Kaiser. Está chido, Liro. Este dibujo de Mazinger. De hecho, tengo esa figura por allá. Riff con todo y el Scram del papá. Y ese es de la película de hace pocos años. Está rifado. Rifado, gracias. Paso XD Art. Gracias por compartir. Vaya reencuentro, banda, dicen todos. Sí. Dice, te conocí por tu video de 10 hacks para dibujantes pobres como por el 2016. Gracias, Hugo. Saquen las cocas, dice. ¿Me puedes saludar? Hola, Maurillón. Un Arthur Morgan de Red Dead Redemption. ¿Es Arthur? Sí, es Arthur, ¿verdad? Sí, está rifado, lo comparte Pedro Ismael. Muchas gracias, Pedro. A puro lapicito, Pedro. Está rifado. Sale a Mangus por los viejos tiempos, dicen. Volví, dice FNR. Gracias, FNR, por volver. Volvió para darle su like al directo, ¿verdad? Que la autoescultura de su Goku está a otro nivel. Un grande. Gracias, Evox. Papá, tenemos un epiquísimo crossover. Sí, dije epiquísimo 3 veces, porque es 3 veces epiquísimo crossover de Spider-Man y Invencible. El Invencible. Está guapo y es de Pecker. No, su nombre es la hostia, no manches. Pecker. Es de Pecker. Peter, eso dije. Pecker. Qué gran referencia, señores. Me encantó. No, se lo llevó. Este dibujo se lo llevó no solo por el crossover, sino por el nombre del artista, Pecker. Gracias, Pecker, por compartir. Grande Mikel, un capo por tus esculturas. Gracias, Uanaba. Está genial, bro, la escultura, dice Brian. Gracias, Brian. Hugo Maceo dice... ¿Has probado colorear con papel craft? ¿Cuál es el papel craft? El que es como cafecito, ¿verdad? ¿No? ¿Se antoja? Tenemos aquí un dibujo de... No sé si leer su nombre. No sé si es albur. Lo voy a leer. Es... No sé. Pichito 67. No sé. Está raro su nombre. Pero bueno, ya ni modo, ya lo leí. Y nos tiene por ahí su firma en el fondo. Creo que sí tiene su firma por acá. Por acá veo como su firma. Es un... no me sé el nombre del personaje, pero es de... Jujutsu Kaisen. Ese sí lo sé. Ajá. Es que ¿quién confiaría en el Among Us? Dice Mikel, un spoiler de la escultura, please. ¿Cuál escultura? Todavía no empiezo, güey. Dice, cuando era pequeño yo vi tu video de plastilina de la película de Sonic 1. Ese Sonic estaba rifado. Among Us ya revivió, ya volvió. Juégame un... No, Kevin. No, Arno, ¿cómo estás, Arno? ¡Qué milagroso, Arno! Perdón si no te celebro mucho, pero... Ya me quedé ronco. Llevamos 3 horas aquí. Y... gracias, Pichito, por compartir tu dibujo de Jujutsu Kaisen. Tenemos una pose épica, señores. Feliz cumple, dice Santi. Este usuario dijo que le había hecho este dibujo a su amigo y por su cumpleaños. Y es de Rami 2025. Gracias, Rami, por compartir el dibujo que regalaste. Pipi, watch ya, dice Kevin. Eso es todo, Kevin. Dice, no es para tanto. De repente ya no se va a escuchar Mikel. Sí, de repente nada más. No es cierto. Ahí sí no estaba hablando. Tenemos... ya. Yo referencia, señor. Casi no se ve, ¿verdad? No, lo voy a acercar un poquito. Es que no puedo moverlo. Cuando lo acerco no lo puedo mover. Pero es yo referencia. Está rifado este dibujo, puro lápiz. Mi recomendación: tíntalo aunque sea con un boli. Vamos.
Quedaría rifadísimo. Yo referencia de Rosa. No. No, ese nombre no lo voy a leer. No. Casi lo leo, güey. No manches. No. No, señor, no. Pero está bueno tu dibujo. Puede hasta... A ver, no veo firma. Se me hace que lo bajó de Google y lo puso nomás para que yo leyera el nombre. No. Uf. Me hizo reír. Casi lo leo, güey. No manches. Está bueno el dibujo, ¿eh? Está rifado. Yo referencia. Tenemos otro dibujo de Roxana Holguín. Roxana, aquí está tu dibujo. Por aquí había una Roxana Holguín, ¿no? Está rifado este dibujo. Me gustó. Son unos Vegetas kawaii. Están chidos, ¿eh? Tenía más dibujos, creo que también. Y yo escogí para compartirlo aquí. Rifadísimo. Vayan a la comunidad de YouTube para que vean más dibujos que publicó ahí. Exacto, dice, no creo, los dibujos van en orden alfabético, no han pasado a la R, dice, ¿has intentado delinear tus dibujos con plumilla o tinta china como mangaka? No, fíjate que no. Ya salieron mis esculturas, dice JRCK Art, no sé. ¿Alguien vio si ya salen sus esculturas? Que nos diga cuáles son. Pero bueno, este dibujo de Vegeta Kawaii está chido, me gustó. RQ Player, muy bien. Tenemos un dibujo, creo que igual es de un anime como de fútbol, porque tiene una camisa que dice Avivas. Avivas. Está chido. Dice, Miquel, gracias a ti empecé a hacer esculturas, gracias a ti, negro, tú fuiste mi inspiración para mí. Antes de ti las esculturas las sostenías con palitos como tú, pero ya mejoré. Eso es todo. Acuérdate que la competencia aquí, el reto es ir contra ti mismo y mejorar siempre. En efecto es barriga, señor Arte, dice Kevin. Eso es todo, Arno. Es la primera vez que es un directo. Hicimos uno hace tiempito ya. Aquí en el canal. Uno, otro para miembros. Y en Juégame Un los hacíamos seguido. Para el próximo directo ya se habrán casado, dice. Ya, probablemente, morros. Ok, muy bien, pasamos al siguiente dibujo. Gracias RQ Player, está chido, y lo intentó bastante, y boom, esto me sacó, güey, escultura de papel con articulaciones, güey, es casi una figura, güey. Y lo comparte Saitai Pro Evolution y publicó varias fotos, pero esta de Piccolo me gustó, la capa está rifadísima. Y aunque no lo creas, es papel. Es papel. No, me sacó de... Sí, es papel. Es papel, lo puso ahí en su publicación. Pasen a la comunidad de YouTube para que vean más fotos de sus demás esculturas. Está rifadísimo, Gracias Saitai Pro Evolution por compartirnos tu arte en papel. No sé si lo vieron por aquí, pero no. Derey vio la invitación de la boda. Gracias, Mafe. Nos invitas. Dice Maurillón. Dice, ¿y si haces figuras de plastilina de esos dibujos o los mejoras? De todos estos dibujos. No, tenemos contenido para 10 años más. Ya pasó un dibujo de Shredder. No. Te amo, Miquel. Y yo a ti, ciudadano promedio. Gracias, Alejandro. Te casas, Mafe, dice Arno, no se la cree. Ah, sí. Va, Mafe, en primera fila, dice Mr. Cat. Pero con bar ilimitado, por favor. Sale Fall Guys. Desde luego, Mr. Cat dice. Va, que va. Perdón, regresamos a los dibujos. Dice, ojalá si tuviera Facebook y haría videos de galería de mis suscriptores. Dice, ¿cuándo la escultura del perro de Poppy Playtime? Este Goku está guapo, de Sacha. A ver, te voy a leer primero en mi mente antes de leerlo bien. Ok, sí está raro el nombrecito. Sachalapanchis. Ok, está rifado ese Goku. Me gustó como su melena tipo Namek, pero como que es el Super Saiyajin Dios rojo. ¿Conoces el Digital Circus? Si harías un dibujo de escultura, lo pensé en su momento, pero ya fue el Digital Circus.
Hola, dice Alison. Hola, Alison. Faltan como 20 dibujos, ok. Y el anterior es gracias, Sachalapach. Sachalapanchis. Gracias por tu dibujo de Goku. Che, amigo, los niños de ahora no aprecian Dragon Ball. Ah, ¿por qué, Tiago? Otro Vegeta Legends Mega Instinto, ¿verdad? Es otro, no es el mismo, pero no lo pude haber guardado 2 veces porque los guardé por nombre, pero está rifado también. Aquí la energía, estas líneas como que no me convencen, pero de ahí dice, bueno, para adquirir la membresía ofrezco mi trabajo como licenciada en enfermería. Órale, Mafe, ¿eres enfermera? Ya eres enfermera, Mafe, rifadísima. Este dibujo está guapísimo. El anterior era de Sam Jiménez, perdón, Sam. Muchas gracias por compartir, Sam. Y este está rifado, este Vegeta, ¿eh? La manota así toda. Se parece... Ajá, es que Goku Ultra Instinto de espalda se parece en todos los aspectos. Para cuando haces una escultura de Skibitoile, no. Va, dice Mafe. Yo te apoyo, Mafe, me rompo un brazo y me cura. Tenemos el anterior de Santiago Alberto Salas. Muchas gracias por compartir. Este dibujo es de Santiago Triana. Es un Majin Vegeta. Y está rifado, ¿eh? Está rifado. Hasta la lágrima de Bulma y Trunks. Los quiero. Rifadísimo, Santiago Triana. Muchas gracias por compartir. No, dice Mafe, te cubro el brazo, pero te quitan las piernas. Eso es lo que pasa en el Seguro Social. Mr. Cat, casi nadie se había preocupado tanto por mí. Tenemos otro dibujo de Dragon Ball. Ahora sí, nos tocó con todo Dragon Ball, bastante Dragon Ball. Es un Gogeta en Super Saiyan Blue y los rayos están chulos, ¿eh? Me gustaron como rayos por todos lados. Estilo Legends. Muchas gracias. Ese Bonifacio. Te admiro bastante, lo sabías, dice Néstor. Gracias, Néstor. Ese es mi dibujo, gracias por ponerlo, te lo desde hace 7 años. Sí, Santiago Bonifacio. Un aplauso a Santiago Bonifacio por estar aquí esperando su dibujo. Pasado tiempo por acá seguido, dice, porque a pesar de los años nos une lo que nos gusta, dibujando una gran comunidad gracias a los antiguos subs. Eso es todo, Kevin. Yeah. Hoy se come, gracias a Kevin también, que ha donado 10 varos. Gracias, Arno. Te queremos, Arno. Tanto como tu dinero nos quiere a nosotros. No es cierto, gracias. Hoy vamos a cenar. Gracias a Arno. Muy bien, tenemos aquí un dibujo de una escultura. Y este usuario comenta que su escultura es articulada gracias a que los alambres están expuestos. Y es, no me acuerdo el nombre del personaje, pero creo que es de Five Nights at Freddy's. Gracias, Skip, por compartir esta escultura muy guapa. Tenemos un Gogeta de Slasher. Mi recomendación, iba bien, termínala. Referencia épica, Estaba esperando este momento para decirlo. Gracias, Slasher. Ánimo con esos dibujos. Tenemos por aquí un bellito de Dragon Ball Heroes, si no me equivoco. Hola, Baraj. ¿Cómo estás, Baraj? Por ahí te andan saludando, Baraj. ¿Cuánto tiempo? Sí, dije. Hay que tener cuidado con qué leemos. Este bellito también. Y nos lo comparte Son Ado Arts. Muchas gracias por compartirlo. Tenemos por acá los ojos de Sonic de Steven Gabriel Crisanto. No, digo de Shadow, perdón. Shadow, ya estoy todo. Falta el lobo Yasa. Eso es todo, chicos, por estar aquí. Este dibujo nos lo comparte Stevens Gabriel Crisanto Olivares. Muchas gracias por compartir. Está guapo, me gusta. El entrecejo se ve muy chido. Este dibujo tenemos aquí de Jawelin de Styloman, así se pronuncia, Styloman. Nos comparte su dibujo de Jawelin. Aquí de una chica luchadora besando una calaca de forma muy creepy. Gracias por compartir, Stylo. Torres es de los suscriptores que qué buenos dibujos avienta, señores, y nos comparte su
Gotenks Super Saiyan. Ya se me va. Esto bien loco. Falta. Axi Arreola dice: recuerdo ese momento, God, cuando me sacaron de la llamada, cuando no hice nada. Troll dice: ¿qué pasó, trolazo? Y San, faltelo boyaza, dicen: yo también te quiero, Mafe. Todos nos queremos aquí en esta comunidad de Dibújame Un. Gracias, Torres, por compartir tu épico dibujo en hoja negra, ¿no? Soy yo, está en hoja negra. Así me dan ganas de hacer un dibujo en hoja negra, un challenge. Dice: el efecto del aro de Gotenks está buenísimo. Sí. Tenemos acá otro dibujo de... Déjame leer el nombre primero. Ok. Taco Fino. Taco Fino. Y es un Vegeta. Ese sí es un Vegeta. Super Saiyan 4. También estilo Legends. Rifado. ¿Todos son fan de Legends? Sí. ¿Para cuándo una escultura de Skibidi Toilet los Inodoro con cabeza humana? No, por favor, no. Dice: ¿conoces a otros artistas en persona además de Gurin? No. La idea era conocer a Paul, pero no pudo venir. Otro Vegeta en Super Saiyan 3. Está rifado. Fíjate que no soy fan. Perdón, el anterior era de Taco Fino. No soy tan fan de el Vegeta de Super Saiyan 3 de Daima. No me convenció que en vez de hacerle el cabello largo, se lo hicieron para arriba. O sea, what the fuck. O sea, va contra las leyes de la gravedad. No soy muy fan, pero este dibujo está rifado. Y es de The Artist King. Gracias, Artist King. Y tiene su firma por acá. Aquí está su firmita. Muchas gracias, Artist King. Tenemos por aquí un dibujo kawaii. No lo terminó, dice. Ya, rápido, para antes no se me vaya a acabar el tiempo. Gracias, Tiago, por compartir. Tiago Gacha 64. Tu dibujo kawaii de una... Sí, es una chica, ¿verdad? Y por acá tenías parte del boceto, pero ánimo, termínalo. Si soy un viciado al Roblox, dice Mr. Cat. Eso es todo, Mr. Cat. Simón, de vez en cuando juego Roblox, dice Aldo. Yo pensé que no eras tú, pero sí eras tú, trolazo. Juegas Roblox. ¿Cuándo la escultura del perro de Poppy Playtime? Miguel, ¿por qué no haces un dibujo escultura de las últimas pelis de anime que se han estrenado para ganar unas vistas? Como Kimetsu no Yaiba. Sí, estaría bien hacer una de Kyojuro Rengoku. Este dibujo de Invencible está rifadísimo. O como les llaman por ahí, los inservibles, porque se mueren bien rápido y no hacen nada, pero está rifado, me gustó mucho, entintadito y todo. Anímate a ponerle color, vas a ver, se va a ver de lujo. Tío Vegeto, gracias por compartir. Lo mejor de Daima. Ya no sé qué puso Dennis Art. No, Dennis, lo mejor de Daima, ¿qué era? Amigo, ¿viste los videos de sus dibujazos que jugó Roblox? Sí, de hecho platiqué con él, me dijo que me recomendaba hacer algo de ese tema. Y incluso YouTube tiene una parte como de ahí de que te dice qué están viendo tus usuarios y me dijo: tus usuarios están interesados en este tema, mira, puedes hacer estos videos. Entonces pues estoy así como viendo. Voy a platicar con Paul a ver qué se arma. Miquel, ¿hace un graffiti? Dice Aldo. No, porque te agarra la poli si lo haces. Gracias, tío Vegeto, por compartir tu dibujo de los inservibles. Y tenemos aquí a TR Dudus, que nos comparte este gatito que creo que dijo que era su avatar, creo. Y está cute. Lo mejor de Daima fue la transformación de Goku fase 4. No tengo comentarios al respecto. Al menos ya es canon. Kimetsu no flashback. Y el güey de la motosierra. Sí, ya, el güey de la motosierra. Por favor, ¿podrías dibujar Dragon Ball al estilo Legends? Lo voy a pensar en hoja negra. Eso era. ¿Cómo aprendiste a modelar en plastilina? Pues aquí en mi casa, yo solito, practicando. TR Doodles, gracias por tu dibujo kawaii. Tenemos estas esculturas de la película de Minecraft. Están rifadísimas, güey. Esta cosa, el globo está bien chido, se ve súper creepy, güey. Me encantó. El graffiti en un lienzo legal, dice. Ya, gracias, trorazo. Sí, no lo había pensado. El creeper y la oveja. La oveja me hubiera gustado la que grita. Y el puerco atrás. Está rifadísimo. Gracias a... No sé cómo se pronuncia. Turdol
Kim Miner. Tibr. No sé. Gracias por compartir, amigo. Tus esculturas están rifadas. No sé cómo se pronuncia. Es una T, una V, una R, una D, una L, una O, una K, una Y. Loki. Loki Miner. Eso. ¿Me quieres un dibujo? Me lo tatúo, perro. Dice. Me voy a autorretrato, ¿no? Y se tatúa a Miquel. Estaría rifado. Hola, señor dador de misiones. Eso es todo, Kevin. Recuerdo cuando hiciste el Creeper, sí, estaba chido. Uf, Manigordo de Los Canvas y Milo de Saint Seiya. Rifadísimo esta comparación, me encantó ese dibujo, está muy chido. Gracias a XOXOXOXOX por compartir este dibujo súper épico de Saint Seiya con los dos caballeros de cáncer. Soy muy fan de Los Canvas, ojalá lo siguieran, está rifadísimo. Y Manigordo me gusta. No, yo no era fan de Milo de cáncer, pero Manigordo sí, está chido, ¿eh? Miquel, ¿nos debes una escultura de Jason porque la última vez se estropeó? Sí. ¿No era color? No sé, Nelson, no te entendí. Oh, tenemos un Goku Super Saiyan 4, está guapo este. Este es como de la pelea de Babi, ¿no? Cuando le lanza muchos rayos. O la pelea de 17 y sale Goku así cruzado de brazos entre el humo, ¿no? Está rifado. Y usa Big Marking, ¿eh? Rifadísimo. Gracias, Yandel Arts, por compartir tu dibujo. La galería de dibujos es en Facebook. No, es aquí. Es aquí ahorita. ¿Qué te pareció, Daima? Más frío que tibio. Del único Milo es que soy fan es de Ricardo Milo. ¡Sí se ando! Yandel. Guardé 2 de Yandel Arts. O tiene 2 usuarios. Pero Yandel también nos compartió este dibujo. Hizo trampa y salió. Eso es todo, Arno. Yandel salió 2 veces. Pero están chidos sus... ¿Ya? Se acabaron, señores. Es el último. Estamos en la Y. Muchas gracias a todos los que mandaron sus dibujos. Estuvieron muy épicos. Gracias por compartir su increíble arte con nosotros, chicos. Gracias por todo esto que comparten con nosotros. La verdad es que me gusta mucho ver sus dibujos. A veces me apachurra, digo, ay, me falta dibujar. A veces digo, esta comunidad está potente. Y a veces me hace llenarme de orgullo. Dibuja Legends y te daré más likes. Eso es todo. Muchas gracias, Arno, por esa épica donación. Kevin, por esos 10 varos. Y eran otros 10 varos también. Entonces, va a alcanzar para los tacos y el refresco. Pues si sigue 1 hora de jugar, ¿no? No, señor Mr. Cat, porque ya no puedo hablar, mira. Entonces, si les gustan los directos, chicos, ya saben qué tienen que hacer. Comentar, no solo aquí en el chat, váyanse a los comentarios del directo, denle like y compártenlo, mándenselo a Santi, mándenselo a Axi, díganle, perro, no estuviste, pero te extrañamos. La siempre confiable multicuentas dice, sí, así es, Magli. Y bueno, señores, pues este fue el especial 10 aniversario de Dibújame con preguntas, respuestas, mis materiales y la segunda galería. Lo prometido es deuda, Justo hice todo lo que estás diciendo, dice Maurillón. ¿Te viste One Piece? Dice hace rato. Es que, nadie se había preocupado por nosotros, Arno. Muchas gracias a todos. Está muy chido, Arno. Se agradece. Sí, así es, Arno. Después de 4 horas, por fin terminó el directo. No manches, güey. 4 horas. Por eso no hago directos, güey. Sobre todo, yo creo que es que separar las cosas hubieran sido 3 directos y estar planificando 3 directos, no. Pero nos vamos con esta epiquísima rola que me gusta y la suelo usar mucho para los videos y se llama Salvando el Mundo. Vamos, artistas. ¿Qué pasó con este mensaje? No, está muy bien, no lo borren. Muchas gracias a todos, chicos.
estas 4 horas me van a servir para los siguientes 4 años sin directos. Sí, dice Darío que no pasó su dibujo. Probablemente lo pusiste después de que los recolecté. Entonces, nos vemos en 10 años, Magli. Espero que estén muy bien, chicos. Ya saben, quieren aparecer en otra galería, coméntenlo aquí abajo en los comentarios. No aquí en el chat porque esto ya se murió. Voy a leer los comentarios y darles corazón después. Así que comenten si quieren otra galería. Y ya saben, activen la campanita y todo lo demás. Muchas gracias, mods, por haber llegado y haberse quedado conmigo estas 4 horas. Se les extraña. Y pues si hacemos más directos, pues ya saben, cuento con ustedes porque son los mejores. Este canal es gracias a todos ustedes. Los amo. Nos vemos, artistas. Yo soy Mikel y esto fue un directo más en Dibújame un. Y se me olvidó hasta cómo cerrar los directos mientras vamos a los créditos chidos.